últimos coletazos del mes de agosto nos dejan un sabor amargo. Durante este mes, en el que los españoles, los más privilegiados, han aprovechado sus vacaciones para descansar, el Gobierno ha aprobado una retahíla de decretos y leyes de lo más ideológicos. La última, la ley del aborto. Una ley que va a conseguir que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más y que superpone los derechos reproductivos de la mujer a la vida de un ser humano. Una ley que no solo destroza una sociedad, sino que la divide y dinamita, donde las mujeres, con reglas más dolorosas, ya no tendrán que ir a trabajar. Una victoria que recogía Irene Montero y que a la larga va a abrir una brecha laboral difícil de superar. Mientras el presidente del Gobierno sigue en esa búsqueda gasística para paliar la crisis energética. Eso sí, en la misma línea de siempre, a costa del sueldo de los ciudadanos y sin recortar un solo ápice del gasto público. Empezamos. Buenos días, 31 de agosto, ya el último día del mes y todas para aquellas personas que tengan que volver a trabajar pues ya a escasos días de que empiece esa jornada laboral. Saludamos en primer lugar a Mariano Calleja, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, que hablabas antes de la ley del aborto, que se ha dado luz verde en el Gobierno ya, en el Consejo de Ministros, y es curioso, es bastante significativo porque seguimos pendientes del recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de 2010. Es que han pasado 12 años. Y bueno, no solamente el Tribunal Constitucional no se pronuncia, se supone que se está esperando a que se renueve el Tribunal Constitucional para hacer una sentencia a la medida de lo que quieran algunos en el Gobierno. No solamente no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, sino que el Gobierno sigue dando pasos para abrir aún más pues la legislación sobre el aborto, ¿no? Lo cual me parece bastante preocupante. Pero en todo caso, el curso político ha iniciado ya a toda máquina. Y esta semana ha sido solamente el aperitivo. Ya la semana que viene vamos a entrar a tope todos. Tenemos ese pleno en el Senado el próximo martes que va a enfrentar en un debate por primera vez a Sánchez y a Feijóo, y ya todo preparado mirando las elecciones del año que viene. Juan Iranzo, muy buenos días. Buenos días y encantado de volver al curso de Dando Caña, este curso académico, porque yo al fin y al cabo soy académico, económico y político, que va a ser tan complicado, y precisamente tenemos muchísimas noticias y yo me temo que todas malas, y eso es lo lamentable para la sociedad española. En primer lugar, una ley que no reconoce el derecho fundamental a la vida. Esa ley que han denominado de interrupción voluntaria del embarazo, precisamente para no hablar de abortos, reconoce la libertad de la mujer, pero es que la mujer, y por supuesto que es un derecho fundamental, es libre para disponer de su propio cuerpo, no el de otras personas, y en este caso el no nacido. Y luego, por otro lado, es que es coherente con lo que lleva aplicando este Gobierno desde hace mucho tiempo, que es evitar la reflexión, evitar la discusión, evitar la información y tomar decisiones precipitadamente, por parte incluso de personas que no pueden votar, personas que no pueden comprar alcohol, pero que sí que pueden abortar sin permiso paterno y cambiar de sexo sin permiso de los padres, paterno y materno. De tal manera que es sorprendente. Y luego además, como ya decías tú en la introducción, es que además penaliza a la mujer en cuanto a su incorporación al mercado laboral. Y luego lo que es peor es que banaliza el aborto y lo convierte en un método anticonceptivo. Y eso es gravísimo porque evidentemente puede haber una serie de circunstancias, la violación, malformaciones, poner en riesgo la vida de la madre, pero nunca puede ser, como decía la propia ministra, para favorecer la libertad sexual, un método anticonceptivo, porque además hay técnicamente cada vez más métodos muy eficientes. Y además también se convierte la píldora mal denominada el día después en un método anticonceptivo gratuito, que es gravísimo, que se dispensa sin ningún tipo de receta médica y que de hecho, bueno, pues algunos tenemos graves problemas para obtener un medicamento, en el caso de un flemón, etcétera, un antibiótico, no te lo dispensan, y esto sí. Y por último, desde el punto de vista económico, energético, laboral, etcétera, comenzamos un trimestre malísimo precisamente en los próximos días. Antes de seguir saludando a la mesa, me ha gustado mucho que hayas traído pues ese plan energético, ¿no? Porque nosotros hemos querido hacer una recopilación de ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo, justamente por eso, por ese plan energético.
No es ningún secreto que el PP y el PSOE nunca se han llevado del todo bien. Sin embargo, la nefasta gestión del actual presidente del Gobierno ha hecho que las discrepancias entre ambos partidos vayan cada vez más en aumento. Los insultos hacia el líder del PP son cada vez más frecuentes y es que Feijóo es uno de los políticos más críticos con Sánchez y sus ministros. La inflación por las nubes, los precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y como consecuencia una nueva ley de ahorro energético, la cual, como era de esperar, no ha sido bien aceptada por la oposición. Y es que entre las medidas hay que destacar la regulación de la temperatura, el apagado de escaparates e iluminación o un sistema automático de cierre de las puertas que da a la calle, unas medidas que Sánchez defiende a capa y espada. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida. Pero si el caso es proponer, Feijóo no ha querido quedarse atrás y ha anunciado su propio plan de ahorro energético que recupera la oferta nuclear. Debemos de presentar, empezando por el Gobierno central, planes de ahorro creíbles y realizables para disminuir el consumo energético del sector público español. Le proponemos al Gobierno que España utilice al máximo todas sus capacidades energéticas y, si nos dan los datos de consumo energético de los últimos 5 años, por ejemplo, para poder conocer cuál es el ahorro real que se está produciendo en España. A estas medidas hay que sumarle además una nueva, y es que el del PP quiere que Sánchez baje el IVA del gas del 21% actual al 5%, una propuesta que llegará al Senado, ya que finalmente Sánchez ha aceptado su invitación. El presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno del Senado para informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo. Una comparecencia que ya tiene fecha, tal y como ha anunciado Ander Gil, el presidente del Senado. Pues ya tenemos noticia. El próximo martes el presidente del Gobierno comparece a petición propia en el Senado. Pedro Sánchez informará sobre el plan de ahorro y gestión energética que ha diseñado el Gobierno para que los costes de esta crisis no los paguen los de siempre. Sin duda nos encontramos ante uno de los cara a cara más esperados de los últimos meses. ¿Conseguirá Feijóo convencer a Sánchez o seguiremos con las mismas medidas que están llevando a España a la ruina? Es importante introducir este tema porque es de lo que hemos venido hablando todo el mes de agosto. Es uno de esos decretos que se aprobaron, además, por vía de urgencia. Y es interesante introducirlo antes de saber otros temas para que le quede al espectador claro qué está sobre la mesa, ¿no? Como de repente el presidente del Gobierno ayer decía que sí, que iba al Senado a debatir con Feijóo este tema, luego decía que no, reculaba. Finalmente lo debatirán, pero antes tenemos que seguir presentando a la mesa porque se acaba de incorporar Julio Ariza con nosotros. Muy buenos días. Buenísimos, ¿qué tal? Pues aquí, dando la batalla. Dando caña. Como podemos. Feliz de estar otra vez, hombre, ya sabes que esto genera adicciones de la televisión. Sí, es verdad. Y estar con nuestros espectadores y con vosotros, eso es, en fin, una droga. En un espacio de libertad que cada vez quedan menos. Antes justo de hablar del tema energético con el que había terminado Juan Iranzo, estábamos hablando del aborto. Sí. Por si querías puntualizar. Eso es que es un tema que no me interesa en absoluto. Sé que sí, entonces por eso te lo he preguntado. No, mira, volvemos como nos fuimos. Gobernar es prever y proveer, y en los temas más importantes de este país, la demografía, la energía, los alimentos, la educación, la sanidad, ni hemos previsto ni podemos proveer. Es lo que hay. ¿Por qué? Pues primero porque nos hemos dado unas condiciones de contorno en todo el sistema democrático que hacen que el cortoplacismo mande necesariamente. Es decir, no puedes tomar decisiones que puedas proyectarlas en el tiempo porque no puedes alcanzar grandes acuerdos porque siempre el que tienes enfrente tiene un grado de irresponsabilidad notable. Y por tanto no puedes prever, ¿no? Y cuando llega el momento, pues como no previste, no puedes proveer. En el tema demográfico, pues fíjate si sabíamos lo que nos iba a ocurrir, ¿no? Lo que decía el otro día, lo publiqué en el canal de Telegram. Que por cierto, hay que recordarles a los espectadores ese número de teléfono para que puedan
pues, Ojalá os apuntéis, porque además este verano hemos hecho... Ahora no me quiero liar, pero es verdad que sabíamos que íbamos a estar en una situación en la que la pirámide de población iba a invertirse y efectivamente se ha invertido. Ya estamos en España en una situación dramática en la que mueren más personas de las que nacen y, por supuesto, esta ley del aborto viene a recordarnos que hay casi 100.000 y algunos años más de 100.000 personas, mujeres y hombres, que en el vientre de sus madres son asesinados. Más de 100.000 personas que estarían hoy aquí, que uno sería cámara, el otro sería director de este programa, el otro estaría montando una empresa de no sé qué, ¿no? No están, estaban. Y si alguien no los hubiera matado, hubieran seguido estando. Y no están. Bueno, eran 100.000 al año. 100.000 al año. Llevamos esta ley, empieza la ley de Felipe en el año 85, son 15 más 22, 37 años, a una media pon de 80.000, 8 son 300.000, ¿no? No, ¿qué dices? 3 millones, 3 millones. 3 millones. No quería decirlo lo de 3 millones, pero me parecía ya... Demasiado. Bueno, pues 3 millones. Esos 100.000 al año son aproximadamente el 25% de los nacidos, con lo que se modificaría sustancialmente. Fallecen unos 420.000 habitualmente en estos últimos años como consecuencia del COVID, y nacen unos 395.000, 400.000. Por tanto, el 25%. Entonces, con esa situación, Juan, los políticos, los que gobiernan, los que tienen la responsabilidad de proyectar la sociedad hacia el futuro, de hacerla, como dicen ahora tantas veces, sostenible, han hecho todo lo contrario. Han proyectado una sociedad en la que han promovido que la gente aborte. Y siguen promoviéndolo. Tanto es así que lo han incorporado al catálogo de prestaciones de la Seguridad Social, es decir, que si quieres abortar te lo pagan. En cualquier centro, porque lo van a garantizar además. Esa es otra. Esa es otra, en la lista de... Claro. No solamente en la Seguridad Social, sino que los privados, eso que llaman ellos los privados y que odian tanto, la sanidad privada, pues la sanidad privada son los abortorios. O sea, la sanidad privada más pasta que tal son los abortorios. Bueno, hemos llegado a esa situación porque ni previeron ni pueden proveer. En el tema energético, lo del tema energético es para cogerles y decirles, oye, pero vosotros ¿qué estáis haciendo con este país? O sea, ¿qué buscáis? La ruina de la gente. Porque parece que busquen explícitamente la ruina de la gente. Pues no hay que ser, yo no soy ningún experto energético, ni tengo nada. Simplemente hay que asomarse, sales al balcón, lo miras y dices... Centrales nucleares, pues no se quisieron hacer. Francia, 73. Y cada año más. Tenemos problemas energéticos y van a ser más graves. ¿Qué hacemos los últimos 2 meses? Volar con dinamita 2 centrales térmicas. A ver si el martes en el debate que tienen en el Senado, no sé, a lo mejor tendrán alguna respuesta que sirva para algo, aunque lo dudo bastante sobre el tema energético. Se supone que van a debatir sobre eso, pero de todas formas una historia, Julio. Perdona, me estaba enrollando, pero sobre la ley del aborto que decías, que es verdad que ahí estás hablando del derecho a la vida que está en el artículo 15 de la Constitución, es decir, es un derecho que en teoría estaría protegido. Antes de continuar la tertulia, vamos a presentar a Ignacio Blanco para que pueda también intervenir en este debate. No. Muy buenos días, Ignacio. Muchísimo. Sí, seguro. He llegado de las tierras del norte, regadas por el agua que tanto falta. Tierras de los Astures. Esos verdes brillantes y bueno, compartiendo aquí tertulia y espectacular la presentadora que tenemos hoy dirigiendo el programa, cómo no. Y volviendo al tema del aborto y del decreto climático, realmente es sorprendente cómo quienes nos introdujeron estos problemas energéticos en Europa y en España pretendan ahora darnos la solución, una solución que trasladan nuevamente a los ciudadanos para que paguen la excepción ibérica que está empezando a repercutirse ya en los recibos y con unas repercusiones muy importantes. El otro día me decía un amigo que no sabía muy bien si había acertado comprando un coche eléctrico de estos enchufables, porque ahora a final de mes mira la factura de la luz del coche y lo que gastaba en gasoil y que ya están más o menos a la par. Y los responsables son estos señores. Por cierto, 3 fueron las que se volaron. La Robla, Velilla del Río Carrión y las de Andorra, bueno, las de Teruel. Y se sacó pecho, además de haberlas volado. Y se están desmantelando otras sin volarlas. Lada en Langreo, por ejemplo, en Asturias, está parada Soto de la Barca, que podrían arrancar. De hecho, se arrancó en Cartagena EDP, arrancó una térmica, trabajando exclusivamente 6 meses y está ahora a pleno rendimiento.
En Europa se están recuperando las centrales térmicas de carbón. En Alemania. En Alemania. Y Greenpeace dice que no le parece mal. Alemania se plantea recuperar otra vez la energía nuclear. Japón, después de Fukushima, oye, plan otra vez de nucleares. Y aquí en España no estamos tomando ninguna medida al respecto. Y en relación al aborto, realmente, cuando hablabais de nacimientos y fallecimientos, yo vengo de la región más envejecida de toda España, de Asturias. En Asturias mueren 3 veces más personas al año que nacimientos. Por cada 3 personas que fallecen en Asturias, nace una. Pero es que además Asturias tiene el récord porcentual en abortos de toda España. 1 de cada 3 niños en gestación en Asturias se aborta. Y se reciben a nivel nacional 10 veces menos ayudas para que las mujeres decidan libremente si dan a luz o no, que para el aborto. Porque aquí se opta por la medida fácil, la medida barata. En España es muy barato morirse, el aborto o la eutanasia, y es muy cara la vida. Esa es la sociedad que estamos creando. Ayudar a las mujeres a decidir libremente, porque una mujer sin independencia económica es muy difícil que elija libremente. Si además no se le dejan los días de reflexión, como la ley, que no permite ni siquiera los días de reflexión, la información. una decisión tan importante, que se retira y se trivializa el aborto, retirando incluso la decisión de los padres sobre el aborto de las menores de edad. O sea, que van a tener que autorizar la excursión del colegio al Museo de Bellas Artes, pero la niña va a poder abortar sin permiso de los padres. O sea, pero es que estamos ante el gobierno de la pisonadora Frankenstein. Es una nueva marca de maquinaria pesada. Estaba Caterpillar y ahora está la pisonadora Frankenstein. Ellos siguen su agenda ideológica, muy bien apoyados por el mismo Frankenstein que lo hizo presidente del gobierno, y harán todo lo que puedan para mantenerse en el poder y seguirán aplicando esta pisonadora ideológica. Yo creo que es la primera pregunta que habrá que hacerle a Alberto Núñez Feijóo, que en un momento yo creo que tuvo el coraje de decir que va a echar para atrás y que va a derogar, si llega al gobierno, va a derogar la ley de memoria histórica o de memoria democrática, como le quieran llamar. Vamos a ver, y yo creo que hay que preguntarle a Alberto Núñez Feijóo en directo si él va a echar para atrás y va a derogar esta ley del aborto y la anterior, si las va a derogar y va a proponer un cambio radical en el tema del derecho a la vida en este país. ¿Qué quiere decir si va a ser Mariano II o Alberto Núñez Feijóo? Tiene que decir si va a ser la secuela de Mariano Rajoy o va a ser Por eso, Alberto yo creo que Núñez por Feijóo. eso tenemos que saberlo cuanto antes. ¿Qué es lo que va a hacer el Alberto Núñez Feijóo? Mucho me temo que el Partido Popular de Feijóo, como el de Casado, como el de Rajoy, en fin, con el tema del aborto van a mirar para otro lado, como ha hecho casi siempre el Partido Popular. Esa es la realidad y no creo que Feijóo vaya a mover ficha en ese sentido. Es decir, sigue pendiente el recurso ante el Tribunal Constitucional, es que eso hay que recordarlo. Sigue pendiente un recurso que el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse y es que han pasado 12 años desde la ley anterior. Es decir, y el Gobierno sigue dando pasos adelante para abrir aún más la legislación del aborto. Y antes hablabais del aborto como derecho a la vida, que es así, o sea, está protegido la vida está protegida en la Constitución en su artículo 15, pero claro, si vamos al contenido de la ley en concreto que se quiere sacar adelante desde el Consejo de Ministros y en concreto desde Igualdad, es que nos vemos barbaridades como las que estabais recordando antes, como la de reducir la edad a los 16 años sin permiso paterno. Es decir, cuando la Constitución marca la mayoría de edad en los 18 años. Es decir, yo no sé hasta qué punto eso también es constitucional o no, porque los padres tendrán algo que decir ahí. Es decir, si la mayoría de edad está en 18 para votar, lo que no tiene ningún sentido es que lo rebajen a 16 para abortar. Es decir, yo creo que eso es... O para cambiar de sexo. Sí, o para muchas otras cuestiones, pero es que es la Constitución la que fija la mayoría de edad en los 18 años. Claro. Entonces, eso es que cambie la Constitución y entonces lo rebajen a los 16 para todo, para conducir también, por ejemplo. Es decir, para muchas cuestiones, pues a lo mejor habría que reducir la mayoría de edad a los 16, pero hay una incoherencia ahí bastante importante, como con el tema de la reflexión. Es decir, se eliminan ahora los días de reflexión y, sin embargo, cuando vamos a votar nos siguen dejando una jornada de reflexión, que es absolutamente ridícula. Es decir, para votar hay que guardar un día de reflexión y para abortar no. Son cosas absolutamente incoherentes que chocan con lo que es la realidad y con lo que es la vida diaria de este país. O si, utilizando la misma similitud, hay diferentes espacios gratuitos para los partidos políticos para informar de sus programas electorales, etcétera, y aquí se ha prohibido el derecho a la información. ¿Qué os parece si...? Volvemos al sector energético. No. Ayer hicimos una recopilación sobre las nuevas medidas medidas de la ley del aborto, pero sería interesante volverles, ya que hemos vuelto a sacar el tema y además hoy también queríamos hablar de ello porque han surgido diversas declaraciones por parte de Irene Montero sobre otros temas que también implica esta ley, porque no volvemos a recoger ese resumen sobre los temas y los aspectos más destacados y polémicos de esa ley.
La nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros como un anteproyecto de reforma de la ley actual, pero eso sí, sin un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y es que esta reforma, impulsada por Irene Montero y su ministerio, va a sortear al órgano de gobierno de los jueces para así iniciar los trámites para la pretendida ratificación de la norma en el Parlamento. Y es que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no ha tenido tiempo material para elaborar el informe porque fue el propio Ejecutivo el que envió con retraso el anteproyecto, un hecho que demuestra una vez más cómo funcionan Sánchez y sus ministros. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Esta reforma además trae consigo puntos bastante polémicos, y es que uno de los objetivos clave consiste en facilitar y garantizar el acceso al aborto gratuito y universal, es decir, a través de la sanidad pública. Y a esto se le suma el fin de los 3 días obligatorios de reflexión. Sin duda, otro de los puntos que más discrepancias se encuentra es el de atención permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, a lo que hay que sumar el acceso a la píldora del día después de forma totalmente gratuita. Y es que este gobierno trata por todos los medios de acabar con las vidas humanas porque también quieren repartir métodos anticonceptivos gratis en centros públicos, incluidos además centros educativos. Y esto no es todo, sino que a partir de ahora las mujeres con menstruaciones dolorosas podrán pedir una baja laboral de hasta 3 días. Pero no solo los no nacidos corren peligro, todos aquellos médicos que no quieran practicar abortos por objeción de conciencia serán incluidos en una lista negra pública. Pese a todos estos puntos, la ministra de Igualdad sigue defendiendo esta ley que atenta contra la vida. Uno de los pilares de esta nueva ley del aborto tiene que ver con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, una ley que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que los no nacidos cuentan cada vez con menos derechos y la vida humana está en más peligro que nunca. Y no solo eso, sino que con ese último punto de que se iba a acabar acudir al trabajo con esos dolores menstruales, donde nos metían la ley del aborto, era sobre todo para desestigmatizar la menstruación de las mujeres. Y regulamos por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, ese es el mensaje que queremos transmitir. El 70% de las mujeres en nuestro país cree que los dolores asociados al ciclo menstrual siguen siendo estigmatizados en los entornos laborales, en los centros de trabajo, y por tanto creemos que esta ley contribuirá decisivamente a que normalicemos hablar de la salud menstrual. Una Al pregunta, final lo que va a generar es una brecha laboral. Vamos a ver. Quiero decir, es que para legislar hay que tener un poquito de cabeza y de cordura. Luego hay una cosa que se llama técnica legislativa y luego está la aplicación de la ley. Y cuando legislas, tienes que pensar cómo vas a aplicar esa ley. ¿Quién va a aplicarla? ¿Cómo va a aplicarla? Cuando tú hablas de reglas dolorosas, tienes que poner un umbral. ¿Qué es una regla dolorosa? Porque hay muchísimos procesos, la menstruación es uno de ellos, que se comportan en cada mujer de una forma diferente e incluso en cada periodo de su vida se comportan de una forma diferente, no se comportan igual cuando esa mujer tiene 15 años, 20, 25 o 50. ¿Vale? Es decir, ¿en qué punto el Estado tiene la obligación de pagar la inasistencia de la mujer a trabajar por una regla dolorosa? Eso te doy yo la respuesta, Julio. Va a ser autopercibido. Porque si ya puede ser hombre y mujer en base a tu autopercepción, que eso es algo todavía más profundo, supongo que el gobierno admitirá la autopercepción del dolor. Puedes cambiar de género por tu propia autopercepción. O sea, que supongo que admitirán que tu autopercepción sea la que determine si tu regla es dolorosa. Pero la realidad es que una ministra de Igualdad, que se supone que quiere la igualdad en la mujer, lo que está introduciendo es una barrera de entrada adicional al mercado laboral por parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser un obstáculo a la contratación de unas mujeres, porque evidentemente te crea como empresario una enorme incertidumbre si no vas a disponer de parte de la fuerza de trabajo 3 o 4 días al mes. Y también sobre todo por esa inseguridad jurídica a la que hacía referencia. Efectivamente. Si no sabes cuál es el umbral y te lo autopercibe la propia mujer, ¿cómo vas a saber en qué casos Acabamos de tener un ejemplo aflorar? muy reciente. Cuando no había se disparó la última o penúltima ya ola del COVID,
que no era grave afortunadamente, pero tú mismo te diagnosticabas y lo comunicabas. Bueno, el grado de absentismo fue espectacular, jamás se había alcanzado en la historia de España, evidentemente. Sí. A ver si hay una historia, ellos hablan, por lo que he visto en el texto, de lo que llaman reglas incapacitantes, y que tenga una historia en su digamos, currículum, entre comillas, de salud, sanitario, de las enfermedades que ha tenido, etcétera, que aparezca esa historia, ¿no? Sí. Claro, volvemos a lo mismo, es decir, hecha este tipo de leyes, que además las hacen técnicamente, son malísimas, porque luego es que las vas a aplicar, pero ¿quién ha concebido esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo se puede? Y luego hay otra cosa, es decir, el coste de para esta gente, el dinero del Estado es que es infinito. Es que es infinito. Es que lo puedes aplicar a todo lo que a ti te dé la gana. Y dejas de aplicarlo a aquello que verdaderamente debería ser prioritario. Es decir, es que no hacen un esfuerzo de racionalización, ni de debate, ni de discusión acerca de el dinero que tiene y del que dispone la Seguridad Social, ¿para qué lo utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo gestionamos? Siguen sin querer entrar en el debate de la gestión de la sanidad. O sea, solamente les parece bien la gestión privada de la sanidad en el caso del aborto, porque muchos de ellos son accionistas de clínicas abortistas, como nosotros publicamos ya hace 15 años en esta casa. Es decir, es todo un auténtico disparate. Buscad el dinero. Esta ley del aborto sigue produciendo más ingresos y más ingresos. Es decir, ¿qué sentido tiene que no se pueda dar información a la gente? ¿Qué sentido tiene si tienes un país en donde no nace gente? ¿Qué sentido tienes que no impulses una legislación para que las mujeres, en la medida de lo posible, no aborten a esa criatura y tengamos ese niño? Busquen alternativas. O sea, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que los médicos, vuelvo a decir, para mí la clase médica tiene una enorme responsabilidad en este asunto? Su silencio es decisivo. Los médicos saben perfectamente qué es un aborto, cómo se ejecuta, qué le pasa al bebé, qué le pasa a la madre una vez que ha hecho el aborto, cuáles son los síndromes posaborto y qué suponen para la psicología de la madre. Y no abren la boca, de vez en cuando dicen, no, nosotros tal, libertad de conciencia, tal. Abrid la boca, como la ha abierto la Asociación Española de Pediatría, que lo publicábamos en Telegram, diciendo que es terrible lo que ha pasado con la vacunación infantil del COVID, porque solo un 56% de los menores de 15 años han sido vacunados. Desgraciados miserables. Que los niños no tienen riesgo, que el riesgo-beneficio no compensa la vacuna del COVID a los menores de 15 años, que está habiendo cantidad de efectos secundarios en menores. Que para ellos ese niño al que tiene la pericarditis o el que tiene la trombosis o qué tal, les importa un bledo porque es un número, una estadística, pero al padre de ese niño que sabe que ese COVID jamás le hubiera producido un riesgo grave a su hijo, se ha tenido que comer la vacuna. Porque hay una asociación española de pediatría que ha dicho eso y que dice eso. Es más, se permiten ayer en la cadena SER, y también lo tenéis en el Telegram, dar una información diciendo que la Asociación Española de Pediatría dice que el fallo ha sido que no ha sido la administración pública capaz de explicar los grandes beneficios que tiene la vacunación infantil. Pero seréis miserables. Venid aquí a contar los grandes beneficios y el gran riesgo que tiene un niño de menos de 15 años por COVID. ¿Y los queréis vacunar ahora otra vez? ¿Pero qué es esto? Y los médicos callados. Y no solo atacan a los médicos en ese aspecto, porque veíamos ayer cómo también esta ley lo que hace es aprobar un registro para los objetores de conciencia, algo que además los juristas tildan como que puede ser anticonstitucional, no solo porque vulnera el artículo 18.4 de la Constitución, que es un derecho fundamental de la protección de datos de ese médico, y luego también porque contradice la Ley Orgánica de Protección de Datos que transponemos del Reglamento Europeo que prohíbe la existencia de ficheros que recojan datos sobre opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas. Pero que tienen la culpa ellos, que la clase médica, el conjunto de los médicos, la corporación médica, puede perfectamente cambiar las cosas si quieren. El problema es que no quieren. El problema, yo tengo 20 nietos, 20. Y por tanto, mi experiencia entre nueras e hijas, con ginecólogos, obstetras, etcétera, tal, es amplia, ¿vale?
No hay una mujer que vaya a un centro público en el que no le digan amniocentesis, no le digan, oye, si quieres tenerlo o si no quieres tenerlo. Pero vamos a ver, ¿pero son médicos o son carniceros? Ya, por supuesto que hay muchísimos ginecólogos maravillosos, por supuesto que sí, pero hay una pandilla. Hay una pandilla. Sí, claro, y venga, y otra ecografía, y otra no sé qué, y otra prueba, y otra tal, y más pasta, y más. Hombre, ya. Es que el propio aborto retira la dignidad de la persona, porque tú no eres un ser humano en sí mismo. Si tú eres partidario del aborto, quiere decir, como Irene Montero, que el nacimiento de un nuevo ser humano es única y exclusivamente voluntad de la mujer. Tú eres ser humano porque una mujer decide que lo eres, no porque lo eres intrínsecamente. O sea, es un tema ya filosófico. Y por otro lado, lo que comentaba Mariano sobre las niñas de 16 años abortando, yo creo que eso es un tema ideológico ya. No es ni siquiera otorgar derechos a una menor de edad. Es un tema que ataca los fundamentos de la familia. O sea, retirarle prácticamente la patria potestad a los padres de una niña que quiere abortar es atacar al núcleo de la sociedad, que es la familia. Y el marxismo de toda la vida lo que intentó fue destruir familiarmente a la sociedad, porque es el eslabón más duro que puede resistirse contra el poder político de turno. Entonces, no es tanto una decisión para otorgar derechos a las menores, sino una decisión ideológica para destruir los núcleos familiares, en el que se desprovea a los padres de la decisión y de la patria potestad sobre sus hijos. Es un tema ya profundamente ideológico. Y que una mujer sea la que decida si tú eres ser humano o no, en función de si decide abortar o no, o sea, desprovees al ser humano de su dignidad, de la dignidad mínima. Tú eres un ser humano por ti mismo, ya en el vientre de tu madre. Claro. Y decidir que no, que es la mera voluntad de la mujer la que crea un ser humano. Lo que pasa es que la mera voluntad de la mujer, sí, yo siempre pienso en este punto que las mujeres pueden decidir ahora, según la ley, con la ley en la mano, pero también deberían decidir los padres, los hombres, ¿no? Porque, es decir, una vez que nace el hijo, la responsabilidad es absolutamente compartida, como es normal y como es totalmente justo. Pero yo creo que esa justicia, esa normalidad debería llevarse también al periodo anterior al nacimiento. Y, sin embargo, ahí el padre no tiene ni voz ni voto. Es decir, es exclusivamente la madre, la mujer, la que puede decidir sobre el futuro del hijo que lleva dentro. Yo creo que ahí eso se le debería dar una vuelta también, porque en todo caso que los padres tengan algo que decir en el futuro de ese hijo que está en el vientre de la madre, ¿no? Pero es verdad que esta ley que está sacando adelante Irene Montero es una ley claramente ideológica. Es decir, yo creo que en el año y pico que nos queda de legislatura vamos a seguir viendo leyes muy ideológicas, porque saben que tienen los días contados este gobierno, tienen los días o los meses contados. Entonces van a apretar, van a pisar el acelerador para seguir sacando leyes y decretos leyes ideológicos, de corte muy ideológico, como las que estamos viendo en estos últimos meses y años casi, ¿no? Entonces vamos a verlo, porque yo creo que sí. Luego decías, Ana, lo de que puede haber puntos en la ley anticonstitucionales, si te referías, por ejemplo, a la lista de objetores. Pero ¿qué más da que sea anticonstitucional? Es decir, si luego se presenta un recurso y no se resuelve. Es decir, ¿qué más da que sea anticonstitucional? Si es que les da igual. O no pasa nada, van a aprobar la ley van a aprobar la ley que crean oportuno, con independencia de que sea constitucional o no, porque saben que el Tribunal Constitucional, pues si lo ven un poco complicado y que puede crear conflicto, no lo va a resolver, como estamos viendo. Si es que tenemos experiencia de 12 años sin resolver un recurso. Entonces, por supuesto que puede haber puntos inconstitucionales, pero creo que eso precisamente a este gobierno le importa bastante poquito. De todos modos, entran en contradicción, porque si tú quieres no tener reglas dolorosas, quédate embarazada. Te hemos preguntado también a los ciudadanos qué opinan sobre esta nueva ley del aborto. Estas han sido las respuestas. Intentar crear ahora ruido que elimine el foco de los objetivos principales. ¿A qué se debe? Yo creo que hay interés económico detrás, ¿no? A empujar su agenda política de Podemos. El gobierno evidentemente se mueve por intereses políticos. Creo que no le importan las mujeres y creo que el aborto siempre ha sido un tema del que se puede hacer mucha política. Que una persona con 16 años se supone que sea adulta para unas cosas pero para otras, ¿no? La veo fatal. Partiendo de la base que a mí el aborto me parece un asesinato. Una aberración como todo lo que ha de ver en Montero. Una auténtica barbaridad. O sea, es imposible que no se admita el que una persona pueda sacarse una línea telefónica
con menos de 18 años, sin el consentimiento de los padres y si se permita lo que usted me está preguntando. Pues para que te pille, que te pillo, que te mato, me imagino, y no hay tiempo a pensar. Pues para no pensar la barbaridad, supongo. O sea, es una barbaridad, más sobre lo mismo que estamos hablando. Pues a mí me parece un atentado contra la libertad. Una persona necesita un periodo de reflexión. Estas eran las declaraciones. Completamente de acuerdo. Es que es inaudito, es que es totalitaria en ese sentido. Y luego, por otro lado, Ignacio ha puesto una vez más también el dedo en la llaga, porque evidentemente en la propia Aído Fernández, no sé si os acordáis, que decía que el no nacido era un ser vivo, pero no un ser humano. Efectivamente, no era un mono, evidentemente. Bueno, pues esa es la gran discusión y hay que dejar claro que no se trata de parte del cuerpo de la mujer, sino que es una persona, efectivamente un ser humano. Genéticamente tienen ADNs distintos. Eso es. Tú coges una muestra de ADN del cuerpo de la mujer de cualquier parte, una verruga, tal, el pelo y tal, son todos iguales. Hay dos corazones. Cuando está embarazada, ahí dentro hay un corazón y el de la madre es otro. Son dos corazones diferentes. ¿Pero qué me está usted contando? Es que es todo una puñetera mentira. Pero sobre todo es la destrucción, lo que tú muy bien has explicado, de la familia. Es decir, es muy importante que la gente no tenga... Hay una película, esa de un viejecito que va a ver a su hermano en un tractor y recorre 500 millas, no sé si por Arizona o por Texas, ¿no os acordáis? Una película de un tío que coge un tractor y va por la carretera con su tractor y se encuentra con una chiquilla y la chiquilla ha abandonado la casa de sus padres y tal. Y entonces cuando están allí al lado del fuego por la noche y tal, y él trata pues de animarla y de tal... Y le dice, mira, esto de la familia, fíjate. Y entonces coge una ramita, un trozo de ramita de un árbol, ¿ves? Y hace clac, y la rompe. Y dice, ¿ves? Eso estás tú sola. Entonces coge 5 ramitas como esa, así, muy infinitas y tal, y las pone juntas. Dice, venga, rómpelas ahora. Y efectivamente, con las 5 juntas no puede romperlas. Dice, eso es la familia. Qué bonito. Pues con esta reflexión nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes recordarles a los espectadores el Pozo Alimentación, porque renueva su patrocinio con el Alhama Club de Fútbol El Pozo Femenino, que este año milita en la primera división de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. La compañía apoya por 4º año consecutivo al conjunto de las guerreras, que han hecho historia en el fútbol murciano y durante la temporada 2022-2023 las jugadoras lucirán en sus equipaciones deportivas las marcas El Pozo y Bienestar. Además, la marca estará presente en la publicidad del club, redes sociales y en las vallas laterales del Estadio José Kubala del Alhama de Murcia, que es la localidad donde el Pozo Alimentación tiene su sede principal. La compañía será también patrocinadora de los equipos femeninos de las categorías B, C y D del club. El equipo ha reforzado este verano su plantilla fichando a 10 jugadoras más y las 11 restantes continúan tras la renovación de renovar sus contratos. El Pozo Alimentación refuerza su colaboración con el deporte, que es uno de los pilares básicos de su política por los valores que representa y transmite, y apoya el deporte femenino, ya que está presente en otras iniciativas como la prueba femenina ciclista Ceraticid Challenge by la Vuelta 22, dentro de la Vuelta a España. Nos vamos y en unos minutos volvemos. 1:20 de la tarde y antes de continuar con este maravilloso programa tengo que preguntarle a Julio qué estás escribiendo ahora mismo en Telegram para que los espectadores estén al tanto y sobre todo puedan escribirnos sus comentarios y hacerles partícipes de la contertulia. Bueno, pues mira, tienes ahí, la verdad es que hay un montón en estos días, aparte de que hemos hecho yo descubrí que se podía hacer un streaming, un directo en Telegram. Y entonces lo que hemos hecho es a las 7 de la tarde, algunos días, le das a un botoncito que aparezca aquí en el Telegram y entonces apareces tu imagen y puede conectarse el que quiera, simplemente tienen que, digamos, darle a un botoncito y entonces un muñequito, bueno, tú viniste un día al Telegram y estuvimos con Esparza, con Orcajo, con Francás, y hemos mantenido en el Telegram un directo. Son conversaciones súper entretenidas. Bueno, y la gente va entrando. Manolo de no sé dónde, Pepita de no sé qué, tal. Bueno, nos ha entrado gente de Suiza, nos ha entrado gente de Alemania, nos ha entrado gente de Perú, de Brasil. Ha sido muy divertido, la verdad. Pero muy filosóficas, muy de la vida, de los problemas reales de la gente. Bueno, primero, el Telegram es un canal que dices, ves ahí un número que pone 58.000, tal, y dices...
¿quiénes son? ¿No? Bueno, pues algunos por la calle te saludan y dices, bueno, tú eres uno de los que está en Telegram y tal, ¿no? Claro, es un canal de información muy volcado en lo internacional. Y yo entiendo que haya gente que pues, no le importa nada ni lo que pasa en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni si me apuras, en Ucrania, ¿no? Pero hay otros que sí, que les interesa mucho. Yo creo que los que quieren saber qué va a pasar aquí dentro de unos meses o de muy poco tiempo, tienen que estar en ese canal porque van a estar muy al día de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo. Yo trato de dar mucha información de lo que pasa en Estados Unidos porque creo que se proyecta rápidamente. Luego, es un canal donde me permito el lujo de poner artículos largos. Claro, de repente encuentras una cosa que puedes tardar 4 minutos en leerla. Y hay mucha gente que más allá de 20 segundos no leen. Claro, si tú no lees más allá de 20 segundos es muy difícil que tengas una opinión fundada sobre algo. Muy difícil. Tienes que dedicarle un poquito. Si quieres opinar seriamente sobre algo, puedes decir... Bien, esa es una actitud. La otra es decir, oye, vamos a estudiarnos este asunto, ¿no? Vamos a mirarlo en serio, ¿no? Y entonces yo creo que el canal de Telegram, este canal de Telegram te da elementos para poder estudiar las cosas y para poder opinar con un cierto fundamento, ¿no? Entonces yo os recomiendo que entréis en este canal y además que formemos esa comunidad de gente que tiene unos intereses de información y que podemos proyectar esa información fuera del canal, ¿no? Es decir, y también podéis, digamos, enviar el enlace del canal a muchas personas que pueden integrarse también aquí y seguirnos, ¿no? Si te Yo creo que vale la pena. Totalmente. Continuamos porque conocíamos el lunes por la noche cómo el buque OS 35 colisionaba con un buque gasista que entró en la bahía de Algeciras. El buque, además, ha sido varado por las autoridades de Gibraltar ante riesgo de hundimiento porque ayer por la tarde comenzó a verter líquido hidráulico al mar como consecuencia de esa colisión. ¿Qué ha ocurrido? Que donde lo han varado ha sido justo en la cara este del Peñón. Y tenemos con nosotros a Manuel Gavira, que es el portavoz parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, para contarnos esta situación, porque, sobre todo para saber cómo se ha vivido allí. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que se ha vivido y se está viviendo con mucha preocupación, porque lamentablemente no es la primera vez ni es la última vez. Suponemos que volverá a pasar que las autoridades gibraltareñas, pues, con su irresponsabilidad, pues, está causando daños a lo que es la bahía de Algeciras, que no es otra cosa que aguas españolas. Se produjo una colisión entre dos barcos y uno de ellos, del otro, no sabemos absolutamente nada, del metanero que ha colisionado con este barco que se está quebrando en la bahía de Algeciras, pues la autoridad portuaria de Algeciras lo que hizo fue varar el barco en la zona de levante de lo que es el Peñón de Gibraltar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que me acabas de decir? Pues que la parte de proa del barco, que es donde está básicamente los órganos de dirección del barco, en este caso, por ejemplo, el ancla, pues está perdiendo líquido hidráulico que traerá como consecuencia un fallo eléctrico y después el quebrantamiento del barco y otra desgracia más que las autoridades gibraltareñas, que podían en este caso haber colocado el barco dentro de un puerto de la propia Gibraltar, un puerto seguro, pues lo que hicieron fue colocarlo en la zona de levante del Peñón y un barco está hecho básicamente para flotar, no para que esté reposando en una determinada profundidad de las aguas españolas de la bahía de Algeciras. Y lo estamos viviendo con mucha preocupación. ¿Y por qué la inacción por parte del Gobierno de España ante esta situación? Bueno, el Gobierno de España, el mensaje que nos trasladan aquí en la bahía de Algeciras, en la zona del campo de Gibraltar, es que las administraciones están, digamos, acordando las medidas a realizar. Es verdad que dicen que han acotado la zona para un posible bueno, que llegue al mar esas 460 toneladas que hay de gasoil, de combustible en el fondo de ese barco, que lo encuentran acotado. Pero la decisión la prudente hubiese sido que el barco hubiera estado fondeado, varado en un puerto de Gibraltar. ¿Para qué? Pues para que todo se controlase mejor. ¿Qué hacen las autoridades gibraltareñas? Pues lo que hacen siempre. Ponen el barco, en este caso, en la zona de levante, cuando lo más fácil hubiese sido, si no lo quieres fondear en un puerto, dejarlo en la parte de poniente, lo que hace es lo fondea o lo vara
en la zona de levante de lo que es el Peñón de Gibraltar. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí. Las consecuencias es que el barco ya está quebrado, ya prácticamente está quebrado, puede ser o a rufo o por quebranto, pero el barco ya está prácticamente quebrado, como digo, y todos los linenses en este caso pues van a sufrir las consecuencias de esa decisión nuevamente desacertada. Y no quiero entrar en lo que es el conflicto con Gibraltar, pero una nueva decisión más que va a perjudicar a los intereses españoles. Y aquí ya en la línea todo el mundo conoce cómo los pescadores están acosados, las embarcaciones de vigilancia aduanera están acosadas, como cualquier buque oceanográfico español es acosado por las autoridades gibraltareñas, pues en este caso una decisión equivocada, otra más, y en este caso pues con esta colisión de un barco. Insisto, y nos preocupa mucho porque este barco, todos sabemos lo que va a pasar con él, pero hay otro buque por ahí, el Metanero, que es el que ha ocasionado este daño en este barco, del que no sabemos absolutamente nada. Dicen que hay un rasguño, es decir, una colisión entre dos barcos, uno está prácticamente ya hundiéndose y el otro no sabemos absolutamente nada. Y claro, está navegando por aguas españolas. Claro, porque el OS 35 navegaba con 183 toneladas de fuel pesado y ahí nos ponemos en la tesitura de que si en vez de llevar, por ejemplo, gas, llevase otro tipo de sustancia, podría haber sido a lo mejor mucho más terrible esa situación. Y sobre todo me gustaría también saber qué medidas proponéis desde Vox para evitar que se produzcan este tipo de situaciones o que se gestionen de la mejor forma posible. Bueno, en principio, en total, entre distintos combustibles, porque son 460 toneladas de combustible lo que lleva, entre gas, gasoil, en fin, son diferentes tipos de combustible lo que lleva el barco. En cualquier caso, ¿qué es lo que se debería de hacer? Y no vamos a entrar un poco en las causas, porque habrá que analizar también cuáles son las causas que ha originado esta colisión de estos dos buques. A nuestro juicio, lo que habría que hacer pues, es protocolizar cuando ocurre este tipo de situaciones las medidas que hay que adoptar. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad portuaria de Gibraltar? Pues llevarse el barco a una de las zonas de lo que es la zona de levante del Peñón de Gibraltar. Y esto es lo que ocasiona, nosotros consideramos que si se hubiese fondeado, varado el barco en un puerto de Gibraltar, hubiese estado todo más controlado. Pero, amigo, el perjuicio ahí lo hubiesen sufrido exclusivamente los gibraltareños. Ahora el barco está, insisto, en aguas españolas, pero las autoridades gibraltareñas lo colocan ahí y ahí es donde nosotros, las dos administraciones, incluso la autonómica andaluza tendrá también algo que decir, pues tendrán que participar en ese protocolo que nosotros solicitamos para que cuando ocurra, y no es el primer caso que ha ocurrido en la zona de la Bahía de Algeciras, en la zona del Peñón de Gibraltar, no es el primer caso que ocurre de colisión, pues haya un protocolo establecido que se sepa cuál es la respuesta inmediata que hay que adoptar en un caso concreto. Y ya que hemos entrado en materia política, ¿qué prioridades tiene Vox ahora que empieza este nuevo curso político? Bueno, las prioridades de Vox en este nuevo curso político son exactamente las mismas que teníamos en la anterior legislatura. Vox en el Parlamento de Andalucía, en la anterior legislatura y en esta, por supuesto, también. En esta, quizás con más vehemencia, con más fortaleza, pues ejercer simplemente lo que nosotros consideramos ser una verdadera oposición. Nosotros estamos seguros, y no porque lo pensemos nosotros, sino porque lo ha dicho el propio Moreno Bonilla. El presidente de Andalucía es capaz de pactar con los socialistas, de pactar con el señor Espada, lo dijo en el debate de investidura. Estamos hablando de que el señor Espada en Andalucía es Sánchez, el PSOE de Andalucía es una sucursal de Sánchez en Andalucía, y nosotros evidentemente ante ese tipo de coaliciones entre populares y socialistas, nosotros lo que queremos hacer es ser una verdadera oposición a este gobierno y, por supuesto, reclamar lo que venimos diciendo desde el principio de esta legislatura, reclamándole al Gobierno de Andalucía la necesidad de, ante la grave situación que vamos a sufrir los andaluces y, por supuesto, los españoles a partir de este otoño, con esos vaticinios de crisis económica y de recesión incluso, pues que el Gobierno de Andalucía ponga todo de su parte para crear ese escudo social que nosotros venimos reclamando desde el primer momento. Andalucía tiene muchas necesidades, todos lo conocemos, pero los datos ya son demoledores. Está bajando disminuyendo la creación de empresas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas tampoco tienen el colchón que tenían antes. Estamos hablando también de que en Andalucía ha superado la media de España en la subida del IPC, es decir, que Andalucía está creciendo el IPC más que en la media de España. Estamos hablando también de esos problemas que tiene la creación de empleo en nuestra tierra, una tierra castigada por el desempleo, y sobre todo
el principal problema que tenemos ahora, que nos va a ocasionar muchos quebraderos de cabeza, la falta de agua que hay en Andalucía y esas medidas que nosotros consideramos que son de vital importancia para garantizar que los andaluces pues tengan este bien tan necesario, este bien de primera necesidad como es el agua. Tenemos con nosotros a Mariano Calleja, que le quería hacer también una pregunta. Sí, buenos días, portavoz. Bueno, yo quería preguntarle por Macarena Olona, porque estos días está siendo noticia de nuevo por este Camino de Santiago que ha emprendido esta misma semana y bastante llamativo, bastante significativo. En concreto quería saber cómo se está recuperando Vox de la marcha de Macarena Olona, que no es cualquiera, no ha sido cualquiera dentro de su partido, es decir, ha sido una política con un carisma tremendo, una de las dirigentes políticas más queridas dentro de su partido y, en fin, les ha hecho un agujero bastante importante, creo, ¿no? ¿Cómo se está recuperando Vox y qué le parece, qué diría usted del futuro de Macarena Olona? ¿Qué le llega a usted de cuál puede ser su futuro? Bueno, yo la verdad es que, y no es la primera vez que lo digo, me pasa mucho, a mí me hablan de Macarena y cuando sonaba para ser candidata a la Junta de Andalucía a mí se me pone una sonrisa. Yo cuando he conocido lo del camino, que está haciendo el camino, pues oye, pues me alegro de que su recuperación vaya rápido, que vaya bien, que por supuesto tenga un buen camino y sobre todo una cosa fundamental. Macarena es una servidora pública, una servidora incombustible, inquebrantable. Ha tenido un problema de salud, que lo ha dicho ella, no ha sido Vox quien ha hecho o quien ha lanzado este mensaje, ha sido la propia Macarena la que ha hablado de sus problemas de salud, la que ha decidido dar un paso al lado, la que ha decidido volver a lo que es la abogacía del Estado. Antes hizo un gran trabajo siendo abogada del Estado, ha hecho un gran trabajo siendo secretaria de Vox en el Congreso, encabezando lo que es el proyecto de Vox en Andalucía en estas últimas elecciones, pero la vida continúa y nosotros en el Parlamento de Andalucía tenemos un equipo fuerte, un equipo potente, un equipo de personas con experiencia, tenemos grandes diputados. En este caso yo soy portavoz igual que la anterior legislatura, me acompaña Javier Cortés, un peso pesado del partido, Rodrigo Alonso, peso pesado del partido. Es decir, que nosotros sabemos lo que hay que hacer, las necesidades que tiene Andalucía y en ello nos vamos a volcar. Pero yo creo, Manuel, Manuel, soy Julio Ariza, buenos días. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que ha sido muy importante que Macarena haya cumplido su compromiso. Es decir, y la última entrevista que se le hace a Macarena antes de las elecciones andaluzas se la hago yo. Además fuimos corriendo, hicimos una entrevista que fue penosa porque técnicamente quedó fatal, pero bueno, ahí la hicimos y tal. Y yo le hice una pregunta, le dije, Macarena, si las cosas no van como prevéis, tal, no sé cuánto, ¿tú te vas a quedar en Andalucía o te irás, querrás irte, harás unas rimadas? Le pregunté. Me dijo, no, yo siempre voy a ser coherente y además leal a los andaluces, a los que he venido a servir, y yo no haré unas rimadas. Bien, yo creo que lo más importante de este asunto es que no ha hecho unas rimadas y lo ha explicado. Es decir, si Macarena hubiera dicho, no, ahora como no, las cosas no han ido como nosotros creíamos, yo me voy de Andalucía, quiero volver a Madrid y me voy a dedicar a la política en Madrid y abandono. Hombre, eso hubiera sido muy feo. Eso, por eso digo que es muy importante que las cosas hayan surgido así. Es decir, que si Macarena ha tenido un problema de salud, que ella dice que lo ha tenido y estoy seguro de que así es, pues lo importante es que se recupere, es evidente. Y que ha abandonado la política por ese problema de salud, es comprensible. Es decir, si tú en un momento determinado, en la vida la salud al final es el 90%, es decir, el resto son anécdotas. Y entonces yo creo que es muy importante. Ella estaba haciendo el camino con Santiago y ahora va a hacer el camino de Santiago. Es decir, que al final es cambiar una preposición, tampoco varía mucho, ¿no? Pero sí, pero sobre todo lo que acabas de decir, Julio, el compromiso de Macarena con Andalucía era exclusivo. Claro. Y es la realidad. Claro. Lo que ha sucedido es que ha habido un problema de salud. Pero si lo digo justamente porque hay mucha gente que dice, no, y ahora se va a dedicar a la política Macarena y va a hacer no sé qué. Digo, pero ¿cómo se va a dedicar a la política Macarena? Si justamente ella es la que ha dicho... Es que nos tenemos que, perdóname Julio, pero puedes terminar la frase, porque nos tenemos que ir a publicidad. Nos tenemos que ir, Manuel, sigue con nosotros. Será tan difícil explicar que ella ha dicho, y lo ha repetido, y es una persona de palabra, que
no iba a abandonar a los andaluces que le habían votado y a los que fue a servir porque ella quiso ir a servir a Andalucía, a Vox en Andalucía. Bueno, pues ahora yo entiendo muy bien, y es que hay gente que está tratando de especular, que me hacen una gracia. Digo, pues si especulas, estás especulando contra Macarena. Porque si especulas qué va a hacer Macarena ahora, porque en realidad no tiene un problema de salud, porque se va a dedicar a la política fuera de Andalucía, lo que le estás diciendo es que no tiene palabra. Y yo creo que eso no se le puede decir a Macarena, porque Macarena es una mujer de palabra y una mujer seria. Por tanto, Macarena se va a dedicar a la abogacía del Estado en cuanto se reponga y olvídate. Es decir, y dejen ustedes de montar fantasmas, porque me parece que es, de verdad lo digo, creo, yo es que la conozco mucho a Macarena y la quiero mucho, o sea que... Creo que es, de verdad, es especulación porque al final, ¿de qué se trata? De dividir a Vox. ¿De qué se trata? De generar conflictos. Porque aquí no importa si en Andalucía hay empleo o no hay empleo, y si tenemos o no tenemos centrales, y no tenemos energía, y no tenemos niños. No, de lo que se trata de ver si Macarena está enfrentada con este o con el otro. Que no, que no. Amén. Adiós, adiós, don Manuel. Que Bueno, tenga muchas Manuel, qué ganas de ir a visitarles ahí a Sevilla. Me cago en la Manuel mar. Gavira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, Adiós. nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero enseguida volvemos. Estamos de vuelta a la 1 de la tarde y ahora hay que hablar de la visita que hizo ayer el presidente del Gobierno a su homólogo en Alemania, donde indicaba que se enorgullecía de la propuesta que él ha llevado a cabo para ayudar, para ayudar a la inflación, ¿no? A que mejorase. Lo que había hecho el presidente del Gobierno era imponer nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, mientras que su homólogo, el canciller Olaf Scholz, dejaba claro que lo que había hecho era bajar estos impuestos y sobre todo hacía referencia al IRPF. Pero esta cuestión nos la va a contar mejor Patricia Sanz, porque además ha hecho una investigación de cómo los diferentes países, ponemos algunos ejemplos, han adoptado la misma medida que el canciller alemán y que no del presidente del Gobierno, que es bajar impuestos. Así es, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues efectivamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a Alemania dijo esto. Pero también compartimos una visión europeísta y la apuesta por un crecimiento justo, que proteja a la clase media trabajadora, a nuestras empresas, también a la industria, y que reparta de forma equilibrada las cargas derivadas de la guerra en Ucrania. Europa ha respondido con unidad, también con solidaridad a la invasión de Putin, y creo que ese es el camino. España y Alemania van a trabajar juntas para proteger a las familias, a las empresas y para que Europa avance. Las declaraciones de Pedro Sánchez vienen justo después de que el gobierno alemán aprobase hace apenas unos días un gran plan por valor de 10.000 millones de euros para ayudar a todas las familias en su pago del IRPF, algo que en el caso del Ejecutivo español ha sido absolutamente diferente, ¿no? Puesto que ha utilizado precisamente este ingreso extra en este tributo directo para llenar las arcas públicas del Estado. Y por eso, Ana, resulta muy interesante ver a través de un mapa que hemos preparado sobre cómo han ido ayudando los diferentes países del entorno europeo a todos los contribuyentes. Así que, viendo este mapa, podemos observar cómo, por ejemplo, en el caso alemán se ha incrementado el umbral mínimo de ingresos para este mismo ejercicio 2022 o un aumento de asignación por hijos, que va a alcanzar incluso hasta los 3.000 euros en el año 2024. Por ejemplo, también en el caso francés, que veremos a continuación, se ha doblado esta ayuda, ha correspondido a 20.000 millones de euros y en concreto se utilizará para revalorizar, igualito que en España, un 4% las pensiones, siempre que alcancen un mínimo de ingresos, y también un cheque por alimentación para las familias más desfavorecidas de hasta 100 euros, con incluso un suplemento de 50 euros por hijo. En el caso portugués, el propio Antonio Costa propuso bajar el IRPF de forma tal que hasta un 5% de los hogares no tengan que ingresar este tributo, o a su famoso régimen de impatriados, ayudar con una tarifa plana de hasta, en concreto, una tarifa única del 20%, muy diferente al recién régimen de
el nuevo tasa de cotización para los autónomos que hemos aprobado en España. Pero es que además en el caso húngaro se ha disminuido del 32% al 15% el tipo único de IRPF, o incluso se ha propuesto para los autónomos una exención del IRPF a lo que correspondería la mitad de su salario mínimo interprofesional, además de contar también con otra serie de desgravaciones fiscales familiares. Este caso húngaro también se ha extendido a otros países del entorno europeo. Todos ellos han preferido a través de rebajas en el IRPF combatir la inflación, como el caso de Austria, la República Checa, Grecia, Letonia, Polonia o Noruega. Además de todo ello, sorprende, Ana, cómo mientras este gobierno español, ¿no?, se ha dedicado a subir los impuestos a bancos, a las grandes entidades financieras, no lo ha hecho así, ¿no?, tildándose él de social y de feminista, bajando el IRPF a las familias más vulnerables, o por ejemplo también, como indicábamos, bajando otro tipo de impuestos, como por ejemplo el IVA, a los productos sanitarios para las mujeres, como por ejemplo pueden ser las compresas, un producto de absoluta necesidad para cualquier mujer en España. Y esta es la gran diferencia, pese a que Pedro Sánchez se vanagloriaba ayer de seguir las mismas medidas que el gobierno alemán, la gran diferencia en el caso español para combatir la inflación. Es que Patricia no es expresión de padre, pero mi hijo es el único del desfile que no lleva el paso cambiado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el señor Sánchez. Está haciendo justo lo contrario a lo que tiene que hacer y a lo que están haciendo la mayor parte de los países racionales. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos la inflación más alta de Europa, que tenemos el paro más alto de Europa, que tenemos el déficit más alto de Europa y que tenemos el crecimiento de la deuda más alta. Que, por cierto, no ha salido prácticamente ningún medio de comunicación, que también ayer no solo se habló de energía, sino que le dijeron que tenía que revisar eso de la deuda y establecer un programa para su reducción, porque se pensaba que esto era ilimitado. Y luego, por otro lado, como muy bien dices, había que bajar impuestos. Y aquí lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. No solo para luchar contra la inflación, sino para fomentar la actividad económica, la libertad, etc. Pero es que además hay otro asunto social que incluso yo me atrevería a decir que desde el punto de vista conceptual es injusto. Los impuestos se pagan en función de la capacidad de pago. Y de hecho, el no deflactar la tarifa del IRPF significa que tú estás pagando mucho más de lo que te corresponde en función de tu poder adquisitivo. Por tanto, es lo mínimo que podría haber hecho desde el punto de vista técnico y además más que justificado. Y luego, por otro lado, es que hay un mantra, eso de bajar los impuestos. Es verdad que decía Zapatero que era de izquierdas, ahora resulta que este señor está absolutamente en contra de un principio fundamental para garantizar la libertad. Frente a ese mapa que tú has puesto, el Día de la Liberación Fiscal en España lo celebramos aquí, a finales de julio, que es cuando dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a trabajar para nosotros. Pero es verdad lo que hacía referencia Patricia con ese bajar el IVA de esos productos de higiene íntima femenina, es algo que venían desde Podemos alabando durante meses, que era el denominado pobreza menstrual para las mujeres. De hecho, lo abanderaban y además indicaban que era algo que sufrían todas ellas. Con estas declaraciones. Es una medida que negociaremos para los presupuestos generales del Estado. Como decías, estimamos que el coste de esa medida está en torno a unos 30 millones de euros. Para que la gente se haga una idea, con los sobrecostes de la M30, solamente con los sobrecostes de la M30, seríamos capaces de financiar 69 años de esta reducción del IVA de los productos menstruales, que efectivamente son un bien básico de primera necesidad para muchas mujeres. Y no han podido bajar ese IVA básicamente porque es algo totalmente ilegal. Es decir, además, desde Hacienda no les dejaron ese IVA hasta el 21%, lo querían reducir. ¿Por qué? Porque esos productos desechables, por ley, pues no se puede rebajar, el IVA no se pueden tocar. ¿Qué ha ocurrido? Que ya luego en la ley del aborto, que la hemos mencionado al inicio del programa, lo que hacía para paliar y para cubrir, pues al final no hemos vuelto a oír hablar de la pobreza energética, era dar esas píldoras anticonceptivas del día después gratuitas, o esa baja por menstruación dolorosa pues a las mujeres. Pero además, cuando hablamos de pobreza energética, y sobre todo ahora que viene el invierno, hombre, bajar el IVA del gas, que es lo que también han hecho en casi todos los países. No es que ahora lo propone precisamente Feijóo, es que es lo que han hecho en casi todos los países y llevamos diciendo aquí desde hace muchísimo tiempo. O sea, la reducción de impuestos sirve para muchas cosas. En primer lugar, para llevar a cabo una política económica anticíclica, es decir, para animar la actividad económica, porque por cada euro que se gasta, el efecto económico sobre el PIB como máximo es de 1. Por cada
euro que se baja de impuestos, el efecto multiplicador es de 1,2, 1,3. Por tanto, incluso para llevar una política fiscal expansiva. En segundo lugar, porque permite la libertad de elección de las personas, que decidimos sobre el resultado de nuestro trabajo y a qué lo dedicamos. Y luego, por otro lado, porque permite reducir los desequilibrios, de tal manera que es obvio que en un país con estos niveles de impuestos se favorece o la defraudación o el no trabajar, que es al final el resultado. ¿Por qué? Porque yo sí que creo en la famosa curva de Laffer, que evidentemente si el tipo es cero, la recaudación es cero. Si el tipo es 100, la recaudación es cero. ¿Dónde está el óptimo? Los cálculos que se han hecho es que en ningún caso todos los impuestos está por encima del 40%. Mariano. Bueno, yo es que lo primero, al ver este mapa que nos habéis enseñado, yo creo que como ciudadano se siente envidia primero del resto de Europa, ¿no? Porque todos los gobiernos dan la impresión cierta de que todos los gobiernos están tomando medidas fiscales para ayudar a los ciudadanos, menos España. Es decir, en España se está tomando otro tipo de medidas que no son precisamente de rebaja de impuestos, que es lo que más nos puede ayudar en los bolsillos a los ciudadanos, ¿no? Porque claro, se hablaba antes de la rebaja del IVA del gas, que es una medida que lleva proponiendo el PP desde hace tiempo. También proponía la rebaja del IVA de la luz y el gobierno se opuso hasta que dijo que sí. Hasta que en junio bajó el IVA de la luz del 10 al 5%. Vamos a ver si con el gas no va a pasar lo mismo. O sea, da la impresión de que a este gobierno también le gusta actuar tarde y como llega tarde, pues muchas veces llega mal, ¿no? Pero por lo menos rectifica. Yo creo que en este punto concreto de la rebaja del IVA, por lo menos en lo que se refiere al gas, también puede llegar tarde, pero esperemos que acabe llegando. Y sobre la rebaja de impuestos, pues antes hablábamos que decíamos que la ley del aborto es una ley ideológica y que habrá más hasta el final de la legislatura, pero evidentemente también no bajar los impuestos es una decisión ideológica. Absolutamente. Totalmente. Es decir, el gobierno está atrincherado en no bajar los impuestos, en seguir subiéndolos todo lo que pueda, porque es ese afán recaudatorio. Es decir, el gobierno, un gobierno intervencionista, el gobierno actual, lo que piensa es que el dinero está mejor en sus manos que en los bolsillos de los ciudadanos y que es mejor, él prefiere, el gobierno, repartir, como sea, repartir en ayudas, que no que sean los ciudadanos los que decidamos qué hacemos con nuestro dinero. Es decir, es un asunto absolutamente ideológico y que puede marcar las elecciones cuando se convoquen. Es decir, allí se ha marcado una diferencia clara entre unos partidos y otros. Y yo creo que ahí los ciudadanos, con lo que está pasando ahora mismo en España, con la crisis que tenemos por delante, de subida de precios, de energética y tal, yo creo que en esto de la bajada de impuestos sí que se puede tomar nota. De hecho, Víctor Orbán decía precisamente eso, que prefería que la gente tuviese el dinero en sus manos, ¿no? En lugar de en las manos de las arcas públicas. Y un pequeño apunte, tenemos envidia, pero depende de qué comunidad, porque, por ejemplo, hoy hablamos de la tarifa estatal, que es aquella que el Ejecutivo español ha decidido no bajarnos, pero hay tarifas autonómicas, como por ejemplo la de la Comunidad de Madrid, que conjuntamente en una negociación con Vox, Isabel Díaz Ayuso llegó a la conclusión de que era bueno bajar el IRPF y, de hecho, también se pretende bajar para el próximo ejercicio. El tipo marginal aquí, en Madrid, es el 43,5. Fuera, en algunas comunidades, como el caso de Valencia o Cataluña, supera el 50%. Y luego ya lo que es espectacular es sucesiones y donaciones. Yo el otro día recibí una carta de la Asqueti que me gustó mucho, porque me decía, usted ha pagado por precisamente el impuesto de sucesiones, decía, de su padre, una cantidad que hubiese sido 100 veces superior si no hubiera residido su padre en Madrid. De tal manera que, evidentemente, eso, ¿y qué genera? ¿Es la Comunidad de Madrid la que menos crece o la que más crece? ¿Es la Comunidad de Madrid la que menos empleo genera o no? La que más empleo genera. ¿Es la Comunidad de Madrid la que más contribuye al resto de las comunidades autónomas? ¿Sí o no? La que más. 1.000 euros per cápita más que Cataluña. Por tanto, es que funciona ese sistema, que en definitiva, como muy bien habréis dicho, es totalitario el precisamente elevar los impuestos, porque lo que va es en contra de la libertad, es un totalitarismo. Y luego, además, a ti, Calleja, que te gusta mucho el tema constitucional, igual que a mí, la Constitución española establece que los impuestos nunca pueden ser confiscatorios, y también la alemana. De tal manera que nosotros, desde el Instituto de Estudios Económicos, cuando yo lo dirigía en su momento, le preguntamos al Tribunal Constitucional, que sabe poco de economía y que además responde tarde, y contestó, solo se consideran confiscatorios cuando se quede con el 100% de la renta. Por eso no hacía falta que hubiera contestado. Pero, en cambio, el alemán, a propuesta de Jürgen Dong, es uno de los grandísimos economistas que perdimos hace poco, y gran amigo, que él era el presidente del Comité de Sabios, bueno, pues hicieron la misma consulta. Y el Tribunal Constitucional alemán, muy razonablemente, y yo creo que eso inspira también a muchas de estas reformas, lo que está diciendo es que no hay una cifra mágica, evidentemente, pero que no considera razonable
que se dedique más del 50% de todo tu esfuerzo a pagar todos estos impuestos. De tal manera que ahora estamos ante una situación coyuntural concreta, que es luchar contra la inflación. Pero desde el punto de vista estructural, claro que hay que llevar a cabo una reforma fiscal profundísima, pero precisamente para liberar recursos y que los ciudadanos podamos decidir libremente qué hacemos con ese dinero. Pero yo lo de Hungría, bueno, me han dado ganas de irme ahora inmediatamente a Hungría. Es evidente que es absolutamente necesaria una bajada de impuestos a nivel nacional y lo venimos defendiendo en Vox desde nuestro origen. Precisamente por eso, porque te otorga la libertad y sobre todo porque perfeccionan los mercados. La posibilidad de elegir por parte del consumidor cuando tienes el dinero en el bolsillo permite también perfeccionar los mercados. Pero quería llamar la atención porque antes hablasteis de pobreza energética y yo tengo obsesión por no entrar en los marcos conceptuales de la izquierda. O sea, no existe la pobreza energética, existe la pobreza. Yo no conozco a nadie que sea pobre energéticamente, no pueda pagar la factura de luz a final de mes, pero tenga un Ferrari, salga a comer chuletones y tenga viuda y clicote en casa para cenar. Entonces, hay pobreza, no pobreza energética. Eso es entrar en el marco conceptual de la izquierda. Y el incremento de precios de la energía en España está generando una pobreza generalizada, no es una pobreza energética. Tú no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar la luz, no tienes un Ferrari tal, no puedes pagar la gasolina, se está generando una pobreza en términos generales. Entonces, detectemos bien los marcos conceptuales de discusión de la izquierda porque nos metemos en ellos y al final salimos perdiendo. Completamente de acuerdo. Es que el IPC está en el 10,4% según el último dato, que apenas se ha reducido y la subyacente ha subido, pero para la clase media el poder adquisitivo se ha deteriorado mucho más, porque están subiendo espectacularmente. Pues, mira, el 65% de las pautas de consumo de las 200 ha subido más del 4% y la mitad más del 5%. Pero, ¿qué es lo que más han subido? Los alimentos y la energía. Y de tal manera que una persona con una renta moderada dedica mucho más de la media a la alimentación y a la energía. Y ya se está viendo, la alimentación ha caído en julio y va a volver a caer en agosto. ¿Por qué? Porque la gente no solo está reduciendo, sino que básicamente está sustituyendo los productos. Está sustituyendo clarísimamente la carne vacuno, estará contento el señor Garzón, el ministro Garzón, por carne de pollo. Se está reduciendo el consumo de productos frescos por productos congelados, marcas blancas, etcétera. ¿Por qué? Porque al final somos racionales y, como tú muy bien has dicho, se está produciendo un empobrecimiento real, evidentemente. Mariano. Una pequeña maldad solamente al hilo de lo que decías, porque escuchamos ayer a Nadia Calviño, que no ha dado una desde el principio de toda esta crisis que estamos viviendo, de la última y tal, no ha dado una en sus previsiones, ni en sus cálculos mentales, ni no mentales, no ha dado ni una. Y es vicepresidenta económica, hay que recordarlo. Pues ayer me sorprendió mucho porque salió absolutamente eufórica porque la inflación había bajado 4 décimas. Es decir, a pesar de que los combustibles, lo hemos visto todos, han bajado de manera considerable en el mes de agosto, pues solamente la inflación ha pasado del 10,8 al 10,4, que sigue siendo una barbaridad. Seguimos estando en 2 dígitos. Y la inflación subyacente subía. Y la subyacente ha subido, es el núcleo duro y lo que va a ser difícil para luchar. Exacto. Claro. Y nos encontramos a la vicepresidenta económica lanzando las campanas al vuelo, diciendo que esto ya empieza a remontar y que a partir de ahora vamos a mejorar todos los meses. Yo me temo lo peor, porque es que, repito, o sea, me fío más por la trayectoria que lleva esta dirigente política, ¿no? que es que no ha acertado. Entonces, si ella dice que a partir de ahora vamos a ir mejor, yo creo que hay que prepararse para algo Pero es que eso diferente. debe ir en el manual del partido, porque tú te acuerdas... Vosotras no habéis nacido, pero ¿tú te acuerdas de los famosos brotes verdes? Sí, claro. Pues efectivamente. Pues es que estamos viviendo lo mismo. Es la misma época que en 2009, 2010, 2011, con Zapatero y en fin. Lo único que me aporta algo de positividad es que se ha recuperado a Keynes el bueno, porque Keynes, aquí solo se utilizaba a Keynes para incrementar el gasto público, pero Keynes en periodos recesivos decía, sí, se puede incrementar el gasto público si previamente lo has ahorrado, pero al mismo tiempo tienes que reducir la carga fiscal. Parece que Europa está aplicando a Keynes el bueno y aquí en España estamos todavía en unas historias que y con situación bélica también. Sí. ¿Qué os parece si antes de cambiar de asunto despedimos a Patricia, que muchísimas gracias por todos estos datos y esta información? Un placer, Ana. Y en la misma línea nos encontramos con que el Gobierno vuelve a dejar claro que va a abrir un sistema de peajes en todas las autovías para el año 2024 y esto es lo que nos va a suponer a todos los españoles de gasto. El gobierno de Sánchez insiste en aumentar la recaudación estatal a costa del contribuyente. En 2024 el Ejecutivo implantará un nuevo sistema de peajes en las carreteras de nuestro país. Aún se desconocen los importes y las vías que serán de pago.
Los peajes varían según la distancia recorrida y el tipo de vehículo. Además, cada peaje tiene su propio precio. Sin embargo, podemos hacer una aproximación de lo que costaría desplazarse por las vías que pasarán a ser de pago si tenemos en cuenta que los turismos abonan 9,50 € por cada 100 kilómetros de media. Es decir, 9 céntimos el kilómetro. Si el gobierno adoptara esta tarifa, el peaje por los desplazamientos entre algunas de las grandes ciudades de nuestro país quedaría así. Madrid-Barcelona, distancia 626 kilómetros, peaje de 56 €. Barcelona-Bilbao, 592 kilómetros, 53 €. Madrid-Sevilla, 534 kilómetros, 48 €. Y de la capital a Valencia, 355 kilómetros por 32 €. Unos importes elevados que serían realidad si las vías gratuitas pasan a ser de pago. A estas tarifas habría que sumarle el alto precio de la gasolina, que ronda los 2 € por litro. En definitiva, la movilidad de los españoles se ve gravemente afectada y reducida mientras el gobierno llena las arcas a costa del contribuyente. O sea, no solo van a bajar los impuestos, sino que prevén en el año 2024 ponernos más. Bueno, vamos a ver, yo estoy absolutamente a favor del peaje, ¿eh? Y de hecho presentamos hace poco con algunos grupos liberales un trabajo en profundidad que hicimos nosotros sobre este asunto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que aquellos bienes públicos divisibles sí que lo tiene que financiar el que lo utiliza y no los demás. Por tanto, a mí me parece positivo y razonable que quien usa la autovía sea quien la financie, no quien no la usa, porque eso es equitativo y además es eficiente, que es lo que tiene que ser el gasto público. Equitativo y eficiente. Pero dicho lo cual, nosotros ¿qué es lo que proponemos? En primer lugar, que ese dinero recaudado se destine precisamente a la propia red, es decir, a mejorar el estado de la red, que tiene un deterioro estimado en unos 8.000 millones de euros aproximadamente. Estamos hablando de la red de alta capacidad, que para que la gente lo entienda son las autovías. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que nosotros también proponemos que en la misma cuantía se baje el impuesto, se elimina el impuesto de matriculación y se bajen los impuestos sobre hidrocarburos, evidentemente. Por tanto, ¿eso qué significaría? Que el que utiliza la autovía es el que lo paga, no quien no la utiliza, pero que el tránsito, y eso es muy importante, sobre todo para el transporte de mercancías, etcétera, no sea quien vea incrementado su coste adicionalmente. Por tanto, insisto, conceptualmente, yo siempre he defendido que los bienes y servicios visibles los debe pagar con una tasa el que lo percibe y no el resto, como la universidad, etcétera. Otra cosa es que analicemos si la tasa cubre exactamente los costes o no, como las tasas universitarias. Pero conceptualmente me parece una idea que, insisto, nosotros lo hemos defendido. Pero ojo, no como segunda recaudación, sino bajando, insisto, el impuesto de hidrocarburos y eliminando el impuesto de matriculación, que por otro lado mucha gente no lo sabe, es exótico, solo está en España. Y no es pagar dos veces las infraestructuras, porque la teoría tuya, Juan, entonces es el mantenimiento. El copago en todos los servicios, en el sanitario también. Si una persona joven de 20 y pocos años utiliza menos el servicio sanitario que una persona de 65, a la persona de 65 también se le obligaría a copagar. Porque yo, que inicialmente también hice muchos estudios al respecto y los leí, claro, cuando tú generas actividad económica utilizando las infraestructuras, finalmente acabas tributando también por tu propia recaudación y tu facturación. O sea, y parte de tus impuestos van a atender servicios de otras personas que no los pueden pagar. O sea, que pagar directamente no supone, por el uso de las autopistas, que no vayas a pagar por usarlas, porque tú estás generando una actividad económica, vas a tributar en renta después, y esa parte de tu renta va a ir a pagar unos servicios públicos de otra persona que no tenga capacidad económica. De hecho, ese planteamiento, que podría estar bien planteado para nuevas construcciones, lo que nos va a llevar es a que se paguen las infraestructuras dos veces. ¿Y por qué, por ejemplo, una señora mayor que viva en su casa y necesita una dependencia, te preguntarías tú y me pregunto yo, va a pagar por el uso de una autopista que no hace? Que no está usando la autopista, la señora que está con dependencia en casa. ¿Y por qué lo tiene que pagar el usuario cuando el usuario, con su actividad económica y con los impuestos que genera directamente ya su propia actividad económica, está atendiendo los servicios sociales que atienden a esta señora mayor? Es un concepto de solidaridad social, porque si al final derivamos a que por cada uso de cada servicio público que sea divisible vamos a aplicar un copago, tenderíamos a que los impuestos desaparezcan. No, todo lo contrario. Vamos a ver, depende. Hay, evidentemente, por su propia definición, el impuesto es finalista. No es finalista, o sea, no tiene un objetivo concreto, sino meramente recaudatorio para financiar una serie de actividades. No olvidando que la principal partida de gasto público
en los presupuestos generales son las pensiones, que sí que tienen las pensiones contributivas, que tienen una cotización concreta, precisamente para conseguir ese objetivo. En segundo lugar, evidentemente hay diferentes impuestos, como IRPF, como sociedades, etcétera, que no tienen un destino concreto. Pero sí las tasas y tarifas. Y yo lo que considero es que deben de sustituir a los impuestos en estos casos concretos, como decíamos. Porque yo no estoy hablando, claro, que haya que pagar 2 veces la misma infraestructura, hay que arreglarla. Que el problema fundamental es que se ha deteriorado y que precisamente las asociaciones de transportistas dicen que ha perdido muchísima eficacia, porque ¿por qué usas una vía de gran capacidad? Por velocidad, por seguridad y por regularidad. De tal manera que también hemos dicho en ese estudio clarísimamente que siempre y cuando haya una vía alternativa de comunicación. Si no, no se debe establecer ese peaje. Luego, por otro lado, estoy de acuerdo, y siempre lo he defendido, en el ticket moderador, no en el copago sanitario. Es decir, cuando el precio de un bien o un servicio es cero, la demanda tiende a infinito. Y ahí hay que establecer algún mecanismo de regulación. Y luego, por otro lado, para evitar duplicidades de gasto en sanidad y en educación, sí que soy defensor, que últimamente se ha olvidado ese debate, antes estuvo muy de moda, del cheque escolar y del cheque sanitario. En eso estamos a favor también, pero yo antes de, perdona Mariano, antes de plantearnos nuevos impuestos y nuevas tasas, es que yo quiero que se propongan medidas de ahorro en gasto corriente. Ah, bueno, por supuesto. O sea, es que siempre hablamos solo de subir tasas, subir impuestos, y yo nunca escucho nada de reducir gasto ineficaz, de reducir costes en autonomías, de reducir gasto corriente, que está disparatado en España a día de hoy. O sea, empecemos por intentar controlar el gasto y luego, una vez que tengamos las medidas de control de gasto aplicadas, que se aplican relativamente fácil, porque se aplican en los presupuestos todos los años, planteémonos pues revisar tarifas y revisar tasas. Bien, y además, como estamos hablando de luchar contra la inflación, el mecanismo más eficiente, evidentemente, porque al final la inflación es una causa monetaria, es la política fiscal. Monetaria, pero la política fiscal también puede servir. Y precisamente, ¿qué tendría que hacer el Gobierno? Reducir el gasto público. Y está sacando pecho de que los presupuestos del año 23 van a ser los más expansivos de la historia de España. Otra contradicción y otra mala noticia para el conjunto de los ciudadanos. Y no solo ha sacado pecho con respecto a este tema, sino que ayer, cuando visitaba otra vez al canciller alemán, sacaba pecho sobre el tope de gas, cuando justo conocíamos que era el precio en el que había alcanzado el máximo histórico desde que se había adoptado ese ajuste, ese límite del gas en España con la excepción ibérica. El presidente del Gobierno tiene claro que van a suministrar gas a Alemania. España está dispuesta a ser solidaria y a responder a la llamada de nuestros queridos amigos y países hermanos como es Alemania y otros tantos que están sufriendo un chantaje inaceptable, que es el chantaje de Putin. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia. El pasado martes, Sánchez presumía del tope al gas en el día en el que el precio de la luz ha marcado su cifra más alta desde la entrada en vigor de la medida estrella del Ejecutivo. Ha querido presumir frente al canciller alemán de que el tope al gas ha ahorrado en costes energéticos un total de 1.380 millones de euros, es decir, 22 millones al día, durante los 2 meses de aplicación de la medida. Algo un tanto contradictorio, cuando el pasado martes la luz estaba a más de 450 euros el megavatio hora, marcando un máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica y cerrando agosto como el mes más caro de la historia. Un récord que se asemeja con las cifras de Reino Unido sin estar incluidos en esta excepción ibérica. Aún así, el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera sigue manipulando los mapas que publica en sus redes sociales, donde parece que el precio de la luz es mucho más barato en España que en Reino Unido, ya que al pool no suma la compensación que pagan los consumidores a las empresas gasistas. Mientras el Gobierno presume del tope al gas en Europa, esta medida estrella del Gobierno no ha evitado que los españoles paguen un precio histórico por la factura de la luz. Yo creo que la excepción ibérica, para empezar, yo creo que podemos hablar ya de fracaso directamente. Es decir, total, no tiene nada que ver lo que nos prometió el Gobierno, lo que nos prometió en un principio con lo que está ocurriendo ahora, porque parecía que iba a ser la solución de todos los males para el incremento de los precios y demás, y para nada, en absoluto, y vemos los efectos perniciosos que está teniendo por otros lados también, es decir, esos daños colaterales de esta excepción ibérica que está alcanzando pues, a muchos otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que se puede hablar de fracaso, lo que pasa es
que no lo quieren reconocer, pero ahí están los datos. Es decir, se puede comparar perfectamente sacando todos los datos, no solamente lo que le interesa a Teresa Rivera. Y yo sí que me gustaría decir, Ana, una cosa sobre los peajes, que se me ha quedado antes ahí, por supuesto, ahí aquí en la tinta, ¿no? En el tintero. Vamos a ver, yo estoy en contra de poner peajes a las autovías ahora mismo. Es decir, entiendo perfectamente la teoría liberal que nos habéis dicho, porque tiene mucho sentido, es muy correcta desde el punto de vista teórico, pero es que la situación de España ahora mismo no admite que nos pongan peajes en las autovías. No admite, y además yo creo que no nos lo van a poner el año que viene por lo menos. Ah, no, seguro. Hasta 2024 ponían, claro, que no lo iban a aplicar. Exacto, porque vamos a ver, el año que viene hay elecciones generales, o sea que esas medidas se tomarían a partir de 2024. O sea, hasta el año que viene podemos dormir tranquilos y luego el año 2024 pues depende. ¿Depende de qué? Pues depende de lo que pase en las elecciones generales. Pero desde luego habría 4 años de legislatura por delante y es al principio de una legislatura cuando se suelen tomar medidas tan impopulares como esa. Pero el tema de los peajes, es decir, es verdad que sí, que se puede bajar luego el impuesto de hidrocarburos, que trae el impusto de matriculación y todo lo que quieras, pero es que yo desconfío absolutamente de que se hiciera eso. Ah, bueno, bien. Entonces, absolutamente. Entonces, yo lo que me temo es lo peor, que encima de todos los impuestos que estamos pagando nos hicieran pagar peajes. Y yo me temo que irían por ahí los tiros, conociendo este gobierno y, en fin, cómo se manejan algunos en el Congreso y en el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que los españoles ya están un poco cansados de pagar más impuestos que nadie. Bueno, más impuestos que nadie. Es decir, estamos viendo que no se toman medidas como se están tomando en otros países. Es decir, no se han tomado medidas para aliviar esa carga fiscal o esa subida a los precios, deflactando el IRPF, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que no se consentiría ahora, de ninguna de las maneras, es pagar encima por desplazarte por las autovías que ya las has pagado, que es que ya están pagadas a través de los Otra impuestos. ventaja que tendría esa tarifa, y ahora vamos al sector energético, es que precisamente los extranjeros que no pagan matriculación ni han pagado otros impuestos, pagarían por el uso y disfrute de esa red de alta capacidad. Pero ahora vamos al sector energético. Estoy completamente de acuerdo contigo que topar el gas ha sido un fracaso absoluto, precisamente. En primer lugar, porque estamos viendo cómo están los precios y cómo va a ir evolucionando el precio del gas y las distorsiones que genera el sistema de compensación. Porque eso que ha provocado que los que no teníamos tarifa regulada, sino libre, y lo habíamos negociado, en este momento nos estamos viendo penalizados, porque no es verdad que se está ahorrando, se está produciendo una redistribución. Y luego, en segundo lugar, ¿a quién estamos beneficiando también, que estamos subvencionando? Pues a Francia y a Portugal con la energía que le vendemos. Además, yo creo que no debemos de centrarnos solo en situaciones coyunturales. Por supuesto que hay que cambiar el sistema de fijación de precios eléctricos y pasar a un sistema de precios medios, lo hemos dicho muchas veces aquí, y no marginal. Un liberal, claro que defiende los precios marginales, que el coste marginal más alto fije el precio y si no, salga del mercado, pero evidentemente en un mercado replicable, que no es el caso del eléctrico. Pero dicho lo cual, lo que tenemos que hablar, como ya decía antes Ignacio magníficamente, de un plan energético mucho más profundo y a largo plazo, auténticas reformas energéticas. Entonces, en primer lugar, lo que tenía que pensar el señor Sánchez es que ningún sector debe ser desechable a priori por razones ideológicas, sino que hay que ver cuál es su aplicación óptima. En segundo lugar, que igual que las inversiones, que es lógico diversificar el riesgo si quieres tú garantizar estratégicamente el abastecimiento y sobre todo si depende básicamente del exterior. Por tanto, hay que considerar la energía nuclear como energía de base, y para eso, ¿qué se debe hacer ya para evitar incertidumbres? Alargar la vida útil de todas las centrales nucleares actualmente en operación, porque entre el 75-80% del coste del kilovatio corresponde a la inversión, a la amortización de la inversión. Como están ya amortizadas, van a generar una energía muy barata 20 o 30 años, porque las centrales nucleares españolas se fueron construyendo General Electric y Westinghouse con una gemela que está en Estados Unidos y que se les ha prolongado la vida. Por otro lado, ojo, que también los ecologistas también la han tomado con la energía hidráulica. Prolongar la vida útil de la energía hidráulica, que además es la única que responde inmediatamente cuando se necesita. Luego, por otro lado, no destruir ninguna infraestructura energética, como se ha hecho, porque a lo mejor lo necesitas. Luego, establecer una red de interconexiones con África. Y por último, también lo que hay es que permitir que podamos explotar nuestros propios
recursos energéticos, de uranio, de gas a través de fracking, etcétera, etcétera. Para poner en situación un momento al espectador, porque está viendo en pantalla que tenemos a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso. Alberto Núñez Feijóo está justo en la Junta Directiva del PP de Andalucía, con Bendodo y con Juanma Moreno, para hablar sobre hacer ese balance de la importancia a los retos, ¿no? a los que se enfrenta España, pero también el PP. Isabel Díaz Ayuso acaba de comenzar esa rueda de prensa. Pero seguimos, si queréis, por este lado, antes de escucharles. No, nosotros en el Parlamento asturiano hemos dicho y hemos pedido, hemos registrado una iniciativa para que no se derribe ninguna térmica Soto de la Barca Cantineo. Es que además vive encima de miles de toneladas de carbón. O sea, esas térmicas se construyeron al lado de fuentes fluviales, al lado de ríos y en una zona carbonífera. Entonces, es una locura lo que se está haciendo en España y eso lo llevó Vox al Parlamento asturiano. Y la excepción ibérica del gas es un engaño a todos los españoles y al final no es más que un déficit de tarifa que en vez de pagar en un momento determinado, se lo pagarás más tarde, pero que lo acabaremos pagando. Incluso pagaremos el consumo que están haciendo Francia o Portugal con esta excepción ibérica y lo pagaremos los consumidores españoles. O sea, simplemente es patada hacia adelante, pero no soluciona ningún problema de suministro. Y repito, estos son los dirigentes que han acabado con todas las energías de respaldo. Y los televidentes tienen que saber que la energía de respaldo es aquella que arrancas o que está en funcionamiento cuando las renovables pues no tienes ni sol, ni hay agua suficiente, que en muchas zonas del sur de España no tenemos agua suficiente para generar corriente eléctrica, y cuando esas energías no entran en funcionamiento tienes energías de respaldo. Aquí se ha suprimido del carbón como energía de respaldo, se ha suprimido la nuclear como energía de respaldo, que por cierto todavía genera el 20% del mix energético, con las pocas centrales nucleares que tenemos, y aporta casi el 20% de la energía que consumimos. Porque opera unas 8.000 horas al año, claro, entonces, de media. Y te fuiste a quedarte solo con una energía de respaldo, que es el gas, que además no estás permitiendo explotar tus recursos en España. La cornisa cantábrica, hay estudios geológicos por ahí, dice que podría tener reservas de gas para consumo nacional entre 40 y 70 años. En el páramo de Masa, por ejemplo, efectivamente, claro. Entonces, que además está deshabitado, porque el argumento contra el fracking es que son zonas muy pobladas. No, el páramo Masa está completamente... Mira, tuvimos unas charlas hace muchos años con Shale Gas, que era la patronal que juntaba a todas las empresas que se dedicaban a intentar promocionar la fracturación hidráulica en España. Y claro, a mí en Asturias, por ejemplo, me llamaba la atención la oposición que había al fracking, porque el fracking son pozos a 2.000 metros de profundidad que generan microfracturas en las rocas. Eso es, claro. Y claro, uno de los geólogos me decía, no sabemos por qué genera tanto problema, porque aquí tenéis a UNOSA, que genera galerías de 6 metros de diámetro y que tiene una partida presupuestada para derrumbes que se producen por encima. Una casa que no asienta, que deja de asentar bien por un túnel de una mina, genera un daño y hay que indemnizarlo. Entonces, no se entiende, es un tema ideológico también, sobre todo conociendo la experiencia de Estados Unidos, que no se produce ningún impacto medioambiental, más allá que es la propia extracción. No tiene prácticamente impacto visual una vez instalado, y ahora Estados Unidos es el que está haciendo el negocio con Europa, con la venta del gas. Absolutamente, y se autoabastece de petróleo y de gas. Pero es un asunto absolutamente ideológico, pero también regulatorio, porque España, el propietario del suelo no es el propietario del subsuelo, no es el propietario de las riquezas. Por tanto, aquí ¿qué puede ocurrir? Que te desgracien la finca y tú no tengas prácticamente ningún beneficio. Eso tendría que cambiar también. Esa es la clave, obviamente. Si el dueño de la finca pudiera explotar el subsuelo de la finca, otra cosa ya cambiaría, había fracking en España. Efectivamente. Antes de irnos a publicidad, bueno, las declaraciones que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es que ayer se reunió con los diferentes partidos, y no solo eso, sino que pedía al Gobierno que vuelvan las obras del tren de Navalcarnero, que había también promovido unas becas de 600.000 euros para ayudar a las familias, que eran más de 91 millones, que beneficiaba a 600.000 familias, y que eran más de 91 millones que con respecto al año pasado. Pero no sin antes, ¿sabéis qué? Que esta mañana iba en el tren y me dio una bajada de tensión por el calor. Y menos mal que tenía mi Aguasierra Cazorla en el bolso. Me repuso casi de inmediato, y es que a veces no sabemos qué agua beber. Sin embargo, Aguasierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo. Y está demostrado científicamente. ¿Pero cómo? Porque 2 litros de Aguasierra Cazorla diarios te aportan el 30% del magnesio que necesitas. Aguasierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De otras aguas tendríamos que beber 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad. El bicarbonato además es un gran alicanizante y digestivo, y Aguasierra Cazorla contiene 401 miligramos por litro.
Agua Sierra Cazorla también contiene 76 miligramos por litro de calcio, que fortalece la masa ósea. Y además, Agua Sierra Cazorla solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio, resultando estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Agua Sierra Cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables como refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar, FEFIP, y una bebida de manzana con alto contenido en fibra. Y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas. Todas ellas elaboradas con Agua Sierra Cazorla. Así que no lo dudes y elige Agua Sierra Cazorla, tu salud te lo agradecerá. En unos segundos volvemos. 2:20 y seguimos con esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que ha comenzado a decir que la excepción ibérica no tiene ningún sentido en nuestro país, que llevamos pagados más de 400 millones de euros en gas y que es la política energética al revés. Tiene ahora que poner a trabajar a todas las fuentes de energía de España. Vamos a escucharle. Dice que viene a hablar solo un poco. Pues aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés en decirle al presidente Sánchez lo que opino y cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia energética, y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación. Y además creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar, y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer puede que le toque al siguiente, y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie, que es el objetivo de esta comparecencia. Hablar de España sin insultar a nadie. Queridos amigos, en julio dijimos que el señor Sánchez se había ido de vacaciones y había comprado la paz para irse de vacaciones. Que las medidas que había planteado en el Congreso era ¿para qué? Pues para contentar a sus socios, para mantener el bloque Frankenstein de gobierno. ¿Para qué? Porque sus socios y él, ¿qué piden? Pues más impuestos. Eso sí, ¿quién paga los impuestos en un país? ¿Hay en algún país del mundo donde los ciudadanos no paguen impuestos cuando se sube? ¿De forma directa o de forma indirecta? ¿Y cuando se suben los impuestos no crecen los precios? ¿Y no se incrementa la inflación? Queridos amigos, se negaron a adoptar las medidas que proponía el Partido Popular, que es bajar el impuesto de la renta a las rentas medias y bajas que están pagando más que nunca como consecuencia de la inflación, y se han negado a ello porque esto le interesa a los ciudadanos, pero no le interesa a la coalición de gobierno. Y el objetivo del presidente no son los ciudadanos, sino son los partidos que le mantienen en el poder, y son cosas distintas. Y no son declaraciones muy claras y muy contundentes. Sí, Feijóo calentando motores para el debate del próximo sábado en el Pleno del Senado. Martes. El martes es. Martes día 6. Sí, sí. Y bueno, lo que llama la atención es que, claro, ese debate va a ser sobre el decreto energético que se convalidó la semana pasada en el Congreso. Es decir, tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, que una vez que se ha convalidado ya, que el Gobierno lo aprobó en Consejo de Ministros, se lleva al Congreso, se convalida, y cuando ya está todo aprobado, pues va al Senado a explicarlo, pues no sabemos muy bien con qué sentido, porque lo que estaba pidiendo Feijóo, que fue el primero en reclamar este debate, no era un debate sobre exclusivamente el ahorro energético, el decreto de ahorro energético, sino una especie de debate sobre el Estado de la Nación bis después del Congreso, ¿no? Es decir, que se hablaba de la situación de España en general. En cualquier caso, yo creo que Feijóo el martes pues, sacará otros temas, más allá de la energía también, para ver si Sánchez quiere entrar ahí al trapo. Y yo creo que puede estar interesante porque va a ser el primer debate en serio, en profundidad, más allá de la pregunta que tuvieron en la sesión de control antes del verano, va a ser el primer debate en profundidad donde vamos a ver enfrentados a Feijóo y a Sánchez. Hombre, si me admite un consejo Alberto Núñez Feijóo, yo le recomendaría que intente hablar con Santiago Abascal antes de debatir con Sánchez. Yo creo que además el Partido Popular y Vox están obligados a entenderse para cambiar al gobierno sociocomunista que tenemos en España, y hombre, qué menos que hablen. Se lo preguntamos, mira, el lunes tuvo rueda de prensa Feijóo en Génova y se lo preguntamos que cómo está la relación con Santiago Abascal, porque es verdad que Feijóo tiene previsto entrevistarse con Urkullu, por ejemplo,
y sin embargo no con Santiago Abascal. Y entonces le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a haber una reunión y tal? Y dice, bueno, yo creo que él está esperando que le llame también Santiago Abascal. Es decir, él, su posición es, a mí, los dirigentes políticos que me llamen, yo estoy dispuesto a hablar a todos ellos. Entonces, a lo mejor es Santiago Abascal también el que podría llamar a Feijóo. O sea, es decir, aquí... Y no me consta que no se haya producido. Pero bueno. No lo sé, no lo sé, pero a lo mejor si Abascal llama a Feijóo, lo mismo se produce esa reunión, pero es que por uno y por otro es verdad que la reunión todavía no se ha producido desde que fue elegido presidente del PP en abril. Hombre, la verdad que los pasos que ha dado Feijóo tampoco parece que sean muy propicios a querer mantener un diálogo con Santiago Abascal. O sea, priorizar las reuniones con el PNV y alejarse o distanciarse de Vox, pues no parece que sea lo más adecuado para propiciar una conversación, pero creo que se tiene que producir y que antes de debatir con Sánchez fijes unas líneas estratégicas con un partido que es fundamental para el cambio de la deriva política en España, que es Vox. Es fundamental. Y tienen que verse, tienen que reunirse y hay que llegar a una estrategia conjunta para, sobre todo, sacar a los dirigentes actuales que tiene España, que es lo que más valoran nuestros votantes. Que estos señores y señoras dejen de gobernar. Eso es lo que quieren la mayor parte de los españoles. Que dejen de gobernar estos señores del Partido Socialista, de Podemos y con el apoyo de Bildu, del PNV y todos los demás. Bueno, ya vais en camino porque el programa energético... Las propuestas energéticas del Partido Popular son exactamente las mismas que presentó Vox ya hace unos meses. Yo solo le pido una cosa al Partido Popular, porque el Partido Popular es uno de los grandes defensores de la Agenda 2030 en España. Que se quiten el PIN, porque gran parte de los problemas energéticos que sufre España y Europa están directamente vinculadas con la Agenda 2030. Y de la inflación estructural como consecuencia del fortísimo incremento de los costes energéticos. Yo sí que espero que por lo menos le saque con pocas posibilidades, pero que le pregunte el señor Feijóo al señor Sánchez qué ha ocurrido con Argelia. Porque hay que tener en cuenta que Argelia era nuestro primer proveedor de gas, que además venía por gasoducto y por tanto nos evitábamos estos conflictos con los metaneros, pero además era mucho más barato. Es verdad que Argelia, por el conflicto con Marruecos, ya paró uno de los gasoductos el 30 de octubre del año pasado, pero Europa tenía que haber obligado prácticamente mediante negociaciones a volver a restaurarlo. ¿Y luego qué ha ocurrido con Argelia? Ahora hay que tener en cuenta que a nosotros la mayor parte del gas nos viene por metanero, mucho más caro y además a precios más caros, y viene de Estados Unidos y de Rusia. De tal manera que yo espero que por lo menos nos enteremos qué ha pasado con Marruecos, qué ha pasado con el Sáhara y qué ha pasado con Argelia. De hecho, el PP no únicamente secunda la Agenda 2030 con la eficiencia energética. Ayer contábamos cómo Germantes, desde su Twitter, había denunciado una serie de libros que le mandaba una madre de Fuenlabrada de quinto de primaria, un poco ideológicos. Hoy le han preguntado en esa rueda de prensa a Ayuso, que ya ha terminado, sobre este tema y ha dicho que le corresponde esta materia a educación. Pero para hablar de eficiencia energética tenemos que volver a Crónicas de Manicomio, porque el alcalde de Valencia, Joan Ribó, del grupo parlamentario de Compromís, ha creado un proyecto de lo más singular. Bajo el nombre de Requiem in Power, quiere que los 5 cementerios de la ciudad de Valencia se conviertan en la mayor planta pública urbana de España en la producción de energía solar. Es una iniciativa cuyo coste estimado es de 4 millones de euros y, según explicaba el propio Joan Ribó en su perfil de Twitter, indicaba que en las cubiertas de estos nichos de los cementerios de Valencia se cubrirán con un total de 7.000 placas solares y señalaba que la energía que produzcan nos hará menos dependientes de las eléctricas a las que enviamos carbón desde Compromís. Además, aseguraba que su potencia equivaldría al consumo anual de 924 viviendas y las empresas interesadas podrán ya presentar sus ofertas con el fin de ejecutar el citado proyecto hasta el próximo día 8 de septiembre. Yo no sé cómo tomarme esta noticia, que en un cementerio propongan este tipo de iniciativas energéticas. Pero las placas solares se ponen encima de los nichos. Me voy a recomendar algo a los televidentes. Los que estén utilizando gas natural licuado, que es el gas que viene precisamente, es un derivado directo del gas. Se están cambiando calderas en muchas industrias a GLP, que es el gas licuado del petróleo, que es bastante más barato a día de hoy porque es un gas que se obtiene directamente del petróleo. El precio del petróleo está bajando y no está tan ligado, bueno, no está ligado de una manera tan fuerte al precio del gas que viene de Ucrania. Así que lo valoren porque hay muchas industrias ya cambiando este tipo de suministro energético. Esas son medidas que a corto plazo se pueden adoptar y el GLP, el gas licuado del petróleo, es mucho más barato que el gas natural licuado, que es el que de verdad está subiendo ahora por la
por el impacto de la guerra Pero esta no ha ucraniana. sido la única medida Sí, porque que ha adoptado. esto que no sé cómo calificarlo, pero cuando lo ha anunciado el señor Ribó, cuando resulta que le están preguntando por los contratos que ha firmado sin sacarlos a concurso público, etcétera. Por tanto, nuevamente es una Pero vamos a ver cómo es el proyecto. Es decir, que en dónde se ponen las placas solares, porque a mí si se ponen en un cementerio como si se ponen en un parque. El problema es que tiene saturación en los cementerios. Entonces, el pasado mes de junio ya decidió innovar. ¿Y qué hizo? Pues dar a esos cementerios valencianos con respecto a esa saturación, pues para no construir más nichos, regalaba macetas y semillas a los familiares y allegados para que enterrasen a sus muertos en la terraza de su casa o en el jardín en urnas biodegradables que proporcionaban la fundación de las empresas. Bueno, que eso ya es un despropósito absoluto. Por eso, como este asunto, porque yo conozco un poquito al señor Ribó, porque mis orígenes son de Requena, que es un pueblo cercano a Valencia, y luego por otro, una ciudad, perdón, que no quiero ofender, y luego por otro lado, aquí lo que hay que recordar, y nuevamente pensando en el medio y largo plazo, es que como también Ignacio ha dicho, perdemos una gran cantidad de potencia solar y eólica, porque normalmente sopla el viento de madrugada, que es cuando lo menos lo necesitamos, y hay veces que tenemos sol cuando menos se necesita. Pero es que además no tenemos la garantía de que lo vamos a disponer cuando lo necesitamos, porque durante la noche sabemos que no hay energía solar, salvo cuando estaba muy subvencionado, que resulta que también se producía, pero... y evidentemente hay que establecer algunos mecanismos de almacenamiento. Por eso yo creo que Europa tiene que apostar por desarrollar mucho más rápidamente la producción de hidrógeno, para abaratar la producción de hidrógeno, que es la única posibilidad de poder almacenar y por tanto optimizar las energías renovables. Mientras no tengamos hidrógeno mucho más barato, no podemos seguir desarrollando energías eólicas y solares. ¿Por qué? Porque necesitas que sea el gas el que garantice la potencia. Y que luego se está limitando también la capacidad de almacenamiento, porque las pilas de almacenamiento doméstico, las grandes pilas de almacenamiento doméstico en España no se pueden instalar. Claro. Entonces, claro, es que es una trampa. Tú tienes eólicos que pueden generar electricidad y cargar pilas a nivel doméstico, pero solo están autorizadas las pilas en los coches. En los domicilios no te dejan acumular energía. Ahora ya te están hablando que el coche en el garaje te puede servir por la noche para abastecerte. Es una contradicción absoluta. Y yo no sé qué parte tiene de política, qué parte de demagogia y qué parte de incapacidad técnica. Los que han tenido también una crisis ha sido el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias por esos, esos test o material que se compró en el COVID, que eran falsos, pero nos lo va a contar mejor Jorge Prieto. Siana, la directora de farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, dimite tras 4 años y justamente en plena reforma de la ley del medicamento. Recordemos que la relación de la directora con la industria farmacéutica no ha sido del todo ejemplar. El propio exministro de Sanidad, Salvador Illa, le aconsejó que cambiara con la relación con los laboratorios y dejara de tratarlos como enemigos de la administración pública. Además, Lacruz es una de los 3 cargos de sanidad que están siendo investigadas por las compras irregulares de material sanitario durante la pandemia. Compras a empresas que poco tenían que ver con la industria farmacéutica. Estas diligencias se abrieron tras una querella presentada por Vox en 2020 y, según afirman los demandantes, este tipo de incumplimientos de contrato y sobrecostes pudieron suponer una pérdida de 47 millones de euros de dinero público. Pues bien, su sustituto será César Fernández, jefe de la AMEPS, una persona que en los últimos tiempos ha estado muy involucrada en el análisis y los contratos de las vacunas contra el COVID. Muchísimas gracias, Jorge, pero no solo eso, sino que además las fuentes del Ministerio decían que su marcha se producía única y exclusivamente por motivos personales. Sí, por motivos de salud, decían, ¿no? Bueno, este es uno de los 3 altos cargos que estaban en la querella que presentó Vox en su día y que la Fiscalía solicitó que se archivara. Y ahora nos sorprende con esta dimisión. Yo creo que hay mucho que investigar todavía en todas esas contrataciones, sobre todo al inicio de la crisis del COVID, porque se hicieron muchas cosas muy mal. Vamos a calificarlo suavemente. Se hicieron cosas muy mal, se hicieron cosas ideológicamente muy males, como embargar material comprado por empresas privadas en frontera, que cerró la entrada de material sanitario. Los proveedores dejaron de enviar material sanitario a España por miedo a que se embargaran y no pudieran cobrar. O sea, se hicieron cosas muy mal. Se hicieron contrataciones sospechosamente irregulares y eso tenemos que revisarlo, por supuesto, todos los españoles, porque lo hemos pagado en salud y con nuestros impuestos. Yo creo que estamos conociendo hasta ahora solamente la punta del iceberg, es decir, ahí claro, fue un momento absolutamente excepcional, de urgencia, las administraciones estaban con unas urgencias tremendas porque el gobierno también estaba con el freno de mano echado en aquella época. Es que hay que recordar que aquel momento de 2020 fue muy complicado para España y para las comunidades autónomas en
en concreto que se vieron con las manos prácticamente atadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se hicieron los contratos que se hicieron a continuación, pues estamos conociendo solamente una pequeña parte de todo lo que puede haber ahí. La investigación puede ser muy larga y puede salir de todo. La administración colapsó, tuvieron que recurrir a empresas privadas para traer el material de allí, porque no tenían ni canales para acceder a los proveedores de material sanitario. Grandes empresas que tanto se critica por parte de la izquierda tuvieron que fletar aviones contactando con sus proveedores porque el Estado y las comunidades autónomas eran incapaces de conseguir ese material. A los que tanto se les critica ahora fueron de los grandes apoyos que tuvo el Estado para conseguir ese material sanitario. Y no me quiero ir sin antes contar un caso un poco curioso que nos ha pasado esta mañana. Veíamos en Crónica Libre cómo salía una noticia, un informe en el que indicaba los zascas de Gabilondo a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque tenía más de 14 días de espera para una cita en la atención primaria. ¿Qué ocurría? Que no solo eso, sino que cuando ibas a leer la noticia, indicaban que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid intentó justificar su plan para acabar con las urgencias de atención primaria ante el Defensor del Pueblo y aseguraban que en 2019 el 73% de los pacientes tratados tenían patologías perfectamente demorables para ser atendidas con cita previa en el centro de salud. Son datos, que es un artículo basado en datos del año 2019, una noticia que no tiene mucha actualidad política, importante, pero no de actualidad política. Nos vamos, como en otras comunidades autónomas, en Valencia, por ejemplo, una noticia mucho más reciente donde indicaban que lo siguiente, que tienen entre 1 de cada 5 valencianos les resulta casi imposible contactar con su centro de salud. Y ya casi a la mitad prácticamente nunca consiguen una cita con el médico de familia antes de las 2 semanas. ¿Qué ocurre? Que de hecho, casi la mitad de los pacientes esperan más de 2 semanas para tener esa cita y el 25% ya habían presentado una reclamación. En el anterior texto, en el anterior artículo, veíamos cómo decían que había unas 400 solicitudes de quejas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nos encontramos con esta realidad de ahora. Estos son datos de ahora que son críticas que la gente ha salido a la Comunidad Valenciana a protestar por esta situación. Lo curioso es que Gabilondo, al ser en la Comunidad Valenciana, al final gobierna Ximo Puig, que es de socialista, no queremos aquí tampoco creer que es algo que es un condicionante, pero deja mucho que pensar. Hombre, se le ve el plumero a Gabilondo. Está utilizando su puesto institucional ahora pues para ajustar las cuentas que tenía pendientes con Ayuso, que es que claro, ahí pues Gabilondo pues veremos esto y veremos más cosas también. Están con el foco puesto en la Comunidad de Madrid y en Isabel Díaz Ayuso y esto bueno, es un ejemplo, pero seguramente veremos más informaciones intencionadas dirigidas todas contra el mismo objetivo. Por razones estrictamente ideológicas, porque así lo dijo en su momento la consejera correspondiente, que fue la ministra breve de Sanidad en España, por razones estrictamente ideológicas, no de eficiencia, de gestión, económicas, se terminó drásticamente con la colaboración público-privada en Torrevieja, en Alcira, etc. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que se han perjudicado los ciudadanos valencianos, que precisamente la calidad del servicio se ha deteriorado espectacularmente. Y es sorprendente que lo dijeron, estrictamente lo hacemos por razones ideológicas. Bueno, pues ese es el gobierno que en este momento está... Voy a dar yo algún dato también de un gobierno socialista de Asturias, que es de los que menos concertación privada tiene en la sanidad de toda España. Solo se concierta menos del 6%. Sí. Tiene 23.000 personas en lista de espera, se incrementó en 3.000 personas el último año la lista de espera quirúrgica y una media de espera de 400 días, incluida la cirugía cardíaca. Pues con esto nos tenemos que ir porque además se nos acaba el tiempo, pero mañana a las 12, en Dando Caña como siempre, esta tarde en la redacción abierta con Xavier Horcajo y esta noche Alba Vilá en El Gato al Agua. Que pasen muy buen día.